El increíble mundo de Gumball. El recién llegado. Capítulo 1. El niño. Parte 1. Brian O'Kinn mira por la ventanilla del coche desde su asiento, mientras el viento agita 3 mechones de pelo de su cabeza, mientras su madre lo conduce hacia lo que pronto será su forma de educación durante los próximos 2 años. Sin embargo, la escuela era el menor de los problemas de Brian. Tampoco lo eran la sudadera roja con capucha y los vaqueros azules que llevaba puestos. Su padre hace que toda la familia se mude a Elmore como resultado de su trabajo como ingeniero de software, lo que significa que Brian tuvo que dejar todo atrás, incluidos sus amigos en su casa de Folsom. En lugar de pasar las últimas semanas del verano pasando el rato con sus amigos, ya sea jugando o viendo películas juntos, el zorro morado de 12 años termina empacando sus pertenencias antes de tener que despedirse de ellos. Su madre, también un zorro morado pero de tono más claro, no pudo evitar notar la indiferencia de su hijo desde el espejo retrovisor, pero su comportamiento es comprensible. Dejar atrás a amigos cercanos y mudarse a un lugar desconocido puede ser muy duro para cualquiera, especialmente si son cercanos a sus hijos adolescentes. Cariño, sé que esto debe ser muy difícil para ti, pero dale una oportunidad a este lugar y, quién sabe, puede que con el tiempo te termine gustando e incluso hagas algunos amigos. Claro, mamá, lo que tú digas, respondió Brian sin demasiado entusiasmo. Casi de inmediato, Brian se dio cuenta de que no era la forma correcta de responder. Brian. Lo reprendió la señora O'Kinn. El zorro morado simplemente encogió la cabeza avergonzado. Lo siento, mamá, dijo Brian, suavizando el tono de su voz. Es que no conozco a nadie en la ciudad desde que nos mudamos. Ni siquiera sé si me aceptarán de inmediato. La mirada severa formada por la señora O'Kinn desapareció, reemplazada por una sincera preocupación por su hijo. Como dije, Brian, es posible que hagas algunos amigos en tu primer día de escuela. Quién sabe, puede que se te contagien. Espero que tengas razón, mamá. Brian intentó lo mejor que pudo para sonar lo más alegre que pudo, pero todavía tiene algunas reservas sobre lo que será el resto de su nueva vida en su nuevo hogar. Pareció una eternidad, pero Brian y su madre finalmente llegaron a Elmore Junior High. Después de despedirse de su madre tan pronto como ella lo dejó, Brian mira su nueva escuela. Tiene que admitir que era mucho más alta de lo que imaginaba que sería. Aún así, no fue suficiente para ponerlo de buen humor. Terminemos con esto. Brian respiró profundamente y dio su primer paso por el pasillo, que era mucho más grande de lo que jamás imaginó. Pero no era momento de hacer turismo. Tenía que localizar su aula antes de que sonara el timbre. Mientras se abría paso, no pudo evitar ver de reojo a sus compañeros de clase. Pasando a su lado había un fantasma que socializaba con un grupo de chicas, compuesto por una nube flotante, un cactus, un oso hecho completamente de papel y con un cuello largo, un robot y 2 huevos con gafas que hablaban de cosas científicas y un plátano que se reía para sí mismo sin motivo alguno. Escuché que todos tienen personajes, pero esto es demasiado. Quítate del camino, muchacho. Gritó una voz de la nada. Al girar la cabeza en dirección a la voz, una expresión de asombro se dibujó en su rostro al ver a quién pertenecía. Detrás de él caminaban 3 individuos. Un tiranosaurio rex que se alzaba sobre el resto de los niños, seguido por una especie de ser híbrido, una mezcla entre un buey y un león, con una sonrisa burlona en su rostro y un trozo de pan tostado que parecía tímido y manso, un marcado contraste con los otros 2. Fue en ese momento que Brian se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder a continuación. A medida que los pisotones del carnívoro se hacían más fuertes, el zorro morado apenas los esquivó, rodando hacia la izquierda y recibiendo un golpe en la cabeza en el proceso. Pudo escuchar al trío riéndose por lo que hizo antes de que desaparecieran de su vista. ¿Por qué no debería sorprenderme? Por supuesto que en esta escuela van a estar los matones habituales. Aturdido pero ileso, Brian logra recuperar el equilibrio a pesar de su leve lesión. Pero antes de que pudiera dar el primer paso, de la nada apareció una mancha azul y naranja en el pasillo, que comenzó a girar a Brian como un tornado. ¡Guau! Fue todo lo que Brian pudo decir en ese momento. A su alrededor, todo el pasillo comenzaba a aparecer nada más que remolinos. Justo cuando parecía que nunca se detendría, el impulso disminuyó lentamente y, finalmente, Brian saltó de izquierda a derecha, con los ojos girando por todos lados, hasta que logró recuperar el equilibrio una vez más. Quienquiera que seas, gracias por ayudarme, dijo Brian. No hay problema, dijo una pequeña voz.
Brian hizo una pausa, desconcertado por esta respuesta. Simplemente se dio cuenta de que no había nadie frente a él. ¿Quién está ahí? Pregunta Brian, intentando encontrar el origen de la voz. Aquí abajo. Brian hizo lo que le dijeron, bajó la mirada y se sorprendió al ver que justo frente a él había una niña, un conejo rosa que llevaba un vestido naranja con cuellos blancos y botas de tamaño infantil. Además, era demasiado joven para estar en la escuela secundaria de todos los lugares. Afortunadamente, parece que ella no se dio cuenta de su asombro cuando comenzó a hablarle. Debes tener mucho cuidado por aquí. Puedo decir que es tu primera vez en el Moore Junior High, así que solo quería asegurarme de que estás bien. Además, me disculpo por las payasadas de mis hermanos. Tenían prisa por llegar a su salón de clases. Estoy segura de que no fue a propósito, pero causan problemas donde quiera que van. Pronto se hizo el silencio y Brian, atónito y sorprendido, no pronunció ni una sola palabra. Finalmente, logró hablar con la niña. Solo por curiosidad, ¿cuántos años tienes? 4. Brian se quedó desconcertado por esta respuesta, pero pronto se dio cuenta de que estaba siendo grosero y se rascó la cabeza tímidamente, avergonzado. Lo siento, es solo que nunca esperé que esta escuela permitiera niños prodigio. Disculpa aceptada. Por cierto, soy Anais. Brian. Brian Okin, respondió el zorro, estrechándole la mano. Pero entonces, se le ocurrió otra cosa. Hablando de aulas, necesito ayuda para localizar la mía. Brian le muestra su agenda a Anais, quien después de unos segundos le señala la dirección a su destino. Gracias, fue un placer conocerte. Con eso, Brian se dirige a la dirección que le indicaron, su estado de ánimo mejora un poco. Tal vez este no sea un día tan malo después de todo. Gumball y Darwin jadeaban pesadamente en sus escritorios asignados, apenas llegaron a su salón de clases justo antes de que sonara la campana. No podían creer que lograron llegar a tiempo antes que la señorita Simian, lo cual era bueno, sabiendo muy bien las consecuencias que habría si no llegaban a tiempo. Gumball, ¿crees que fue buena idea beber tanta soda tan temprano en la mañana? Le pregunta Darwin a su amigo felino. ¿Preferirías enfrentar la ira de la señorita Simian? Además, creo que valió la pena. Gumball sonríe orgulloso de su plan, incluso si era desesperado. ¿Qué valió la pena? Preguntó una vieja voz cascarrabias, con una ligera mueca de desprecio. Gumball se detuvo un momento, la cabeza le sudaba de ansiedad. Respiró profundamente y se giró para ver a la señorita Simian, la última persona a la que quería ver, que parecía estar bastante divertida con su estudiante menos favorito. Nada, señorita Simian, solo estoy feliz de estar aquí y no recibir una detención de 3 horas, fue todo lo que Gumball pudo pensar, riendo tímidamente. No te haría ilusiones, respondió la señorita Simian, riéndose por el momento en que Gumball bajara la guardia. Todo lo que Gumball podía hacer era sentarse y rezar en silencio para que ese momento no ocurriera. Satisfecha, la señorita Simian se dirige a su escritorio, preparándose para la lección de hoy cuando la puerta del aula se abre, revelando un zorro morado con 3 mechones de cabello sobresaliendo, vistiendo nada más que una sudadera roja con capucha y jeans azules. Desconcertada y confundida por su apariencia, se da cuenta de algo muy importante. Clase, hoy tenemos un nuevo estudiante en nuestra clase. Así que quiero que lo hagan sentir muy bienvenido. La señorita Simian dirige su atención al nuevo niño. Si yo fuera tú, haría la introducción corta, así que hazla breve. Aturdido por tal arrebato, especialmente de un maestro entre todas las personas, el zorro decide no responder y, aclarándose la garganta, comienza a hablar. Mi nombre es Brian Okin y hace poco me mudé de Folsom. Además, espero poder conocerlos mejor a todos. No era la mejor presentación que se le ocurrió, pero era todo lo que tenía. Eso estuvo muy bien, señor Okin. Ahora, su escritorio estará justo detrás de él. Brian se da cuenta de que hay un escritorio vacío, el que señala la maestra, detrás del felino azul. Sin dudarlo, Brian se dirige hacia atrás y se sienta justo detrás de su compañero. La señorita Simian se aclaró la garganta para comenzar el día. Ahora que todo está resuelto, pasemos a la lección de hoy. Mientras su malhumorado profesor comenzaba a hablar sobre el tema que se estaba discutiendo, Gumball y Darwin no pudieron evitar mirar de reojo al chico nuevo. No tenían ninguna duda de que era la misma persona que habían pasado por su lado mientras sus cuerpos experimentaban el subidón de azúcar debido al consumo de bebidas gaseosas esa mañana.
Afortunadamente, no parece que los haya reconocido, ya que le prestaba más atención al profesor que a ellos, aunque con cierta sensación de aburrimiento. Sintiendo que algo no estaba bien, Brian apartó momentáneamente la mirada del tablero y se dio cuenta de que lo estaban observando dos personas. El felino azul que estaba sentado frente a él y, curiosamente, un pez con patas. ¿Puedo ayudarlos, chicos? Pregunta Brian, en un intento de calmar este momento incómodo, todo el tiempo levantando una ceja con sospecha. Presa del pánico, el dúo aparta la mirada de Brian, intentando fingir que nada ha pasado. Aunque sospechaba de su comportamiento, el zorro se encogió de hombros y volvió a concentrarse en el tema del día. Después de otra mirada rápida, Darwin le susurró algo al oído a Gumball. ¿Crees que él sabe que fuimos nosotros? No lo parece, pero es mejor que no lo mencionemos delante de él, susurró Gumball. ¿Pero y si lo hace? ¿Qué crees que nos va a hacer? Estás haciendo un gran alboroto de la nada. Es un gran problema. ¿Podrías bajar un poco la voz, Darwin? La señorita Simian se dará cuenta de que no estamos prestando atención. ¿Hay algo que te gustaría decirle al resto de la clase? Dijo una voz vieja y grave que solo Gumball y Darwin conocían. El dúo se dio cuenta de que la señorita Simian estaba parada frente a ellos, con una sonrisa burlona en su rostro, mientras el resto de la clase dirigía su atención hacia ellos. Bueno, verás, comenzó Gumball, tratando de pensar en una forma de salir de este lío junto con Darwin. Podía darse cuenta de que la señorita Simian estaba esperando que él hiciera un movimiento en falso y lo usaba con gusto como excusa para castigarlo a él y a su amigo. Sin embargo, lo que sucedió después los tomó a ellos y a su maestra completamente por sorpresa. Fui yo. Sorprendida por esta respuesta, la señorita Simian centró su atención en Brian, quien no parecía estar demasiado preocupado. Decidió dejar que el nuevo estudiante hablara y ver qué tenía que decir. No estaba prestando atención, así que les pregunté de qué se trataba la lección. Además, me costó un poco entender de qué se trataba el tema. Así que me disculpo por el malentendido. La señorita Simian sospechaba del comportamiento y las acciones de este zorro. ¿Por qué alguien como él estaría defendiendo a dos alborotadores que apenas conocía? ¿Lo hacía por compasión para sacarlos de problemas? Además, sus afirmaciones eran ciertas. Por mucho que quisiera pensar en esto, este no es el lugar ni el momento para hacerlo. Tiene mejores cosas que hacer que lidiar con esto. Normalmente te daría una hora de detención, comienza a explicarle la señorita Simian a Brian, que se pone un poco nervioso. Pero como eres nuevo, te dejaré ir con una advertencia. Brian suspira aliviado ahora que lo han dejado fuera de peligro. Pero te estaré observando desde ahora en adelante. Brian tragó saliva en respuesta a la amenaza de la señorita Simian. Parece que tendrá que tener mucho cuidado con ella. Tan pronto como terminó con él, la señorita Simian dirigió su atención a Gumball y Darwin, todavía un poco sorprendida por este giro de los acontecimientos. En cuanto a ustedes dos, considérense afortunados, fue todo lo que tuvo que decir al dúo, antes de regresar a la pizarra para reanudar las lecciones de hoy. Gumball y Darwin se miraron, luego miraron a Brian y luego se miraron nuevamente. Darwin fue el primero en hablar. ¿Qué acaba de pasar allí atrás? No lo sé, amigo. Realmente no lo sé. Parecía que había pasado mucho tiempo, pero finalmente sonó la campana de la escuela, lo que indicaba que todos los estudiantes debían abandonar sus aulas hasta la siguiente campana, incluida la de la señorita Simian. A medida que el pasillo comienza a llenarse de estudiantes una vez más, Gumball y Darwin se dirigen a sus casilleros para guardar sus cosas antes de dirigirse a la cafetería. Fue un gesto muy bonito el que hizo por nosotros, dijo Darwin. Quizás podríamos invitarlo a comer con nosotros. No lo sé, Darwin. Es decir, fue bueno que no nos metiéramos en problemas, pero aún no sabemos mucho sobre él. No seas tan deprimente, Gumball. Parece un tipo genial. Lo sé, pero todavía me preocupa que se enoje con nosotros si descubre que fuimos nosotros quienes lo pasamos de largo esta mañana. ¿Y yo interrumpo algo? Gumball y Darwin gritaron y se dieron vuelta para ver al chico nuevo parado justo detrás de ellos. Parecía estar de buen humor, a pesar de la reciente amenaza de Miss Simian que pesaba sobre él. Aliviado, Darwin le habló. En realidad, estábamos hablando de ti, Brandon, y nos preguntábamos si te gustaría venir con nosotros a almorzar. El estómago de Brian gruñó en respuesta a la declaración de Darwin.
Bueno, tengo un poco de hambre y me encantaría. Además, soy Brian, no Brandon. Perdona a mi amigo Brian. No tiene muy buena memoria. Por cierto, yo soy Gumball y ya conociste a Darwin. Fue un placer conocerlos a ambos, dijo Brian, y luego sacudió al amigo del felino, junto con su amigo pez. Pero entonces, algo apareció en la mente de Brian. ¿De qué estaban hablando en realidad? ¿Era algo muy importante? Gumball y Darwin se detuvieron un momento, incómodos por su pregunta. Antes de que pudieran responder, el dúo se vio empujado a un lado cuando sus compañeros de clase repentinamente invadieron a Brian por todos lados. El zorro fue abatido por un aluvión de preguntas, sin poder responder ninguna de ellas. Aparentemente, querían conocerlo mucho más que esa breve introducción que dio en clase antes. ¿Te gustan los chistes buenos? Resulta que yo también soy un comediante, dijo una voz antes de soltar una carcajada sin motivo. ¿Te gustan los deportes? Porque ya lo sabes, soy el mejor, soltó otro con un toque de arrogancia. Entonces, ¿cómo era Folsom? ¿Cuál es tu tema favorito? ¿De dónde sacaste esos lindos hilos? ¿Cómo haces para que tu cabello se pare así? ¿Te importa si poseo tu cuerpo para consumirlo? Bien, eso fue simplemente extraño. Quítense del camino, idiotas, y hagan lugar para nosotros. De la nada se escuchó una voz familiar que Brian juró haber escuchado antes. Sus compañeros de clase de repente dejaron de hablar y obedecieron, quitándose del camino para quien se suponía que era. Brian se volvió hacia la fuente de la voz y no podía creer a quién estaba mirando. Eran esos idiotas del pasillo esta mañana, especialmente el T-Rex que casi lo pisotea. Mientras los tres se dirigían hacia el zorro, el híbrido fue el primero en enfrentarlo. Entonces, ¿eres nuevo por aquí? Bien, eso significa que hay algunas reglas que debes seguir si no quieres que te hagamos la vida imposible. ¿Y qué te hace pensar que voy a seguirlos? Pregunta Brian, con los brazos cruzados, claramente no impresionado. Lo siguiente que supo fue que su rostro estaba presionado contra el del híbrido, que lo agarraba por el cuello de su sudadera. ¿Qué tal si hablamos de 3 reglas simples para que no las olvides, idiota? La número 1. Nunca nos respondas. Luego le soltó el collar. Brian se quedó asombrado por su fuerza. Para alguien de su edad, era bastante fuerte. Número 2. La mitad de tu dinero para el almuerzo o te encontrarás con un sándwich de nudillos en la cara. ¿Y cuál es el número 3? Pregunta Brian con cautela. El dinosaurio levantó la cabeza hacia su rostro, mostrando sus afilados colmillos y, según admitió él mismo, su mal aliento. Apártate de nuestro camino si nos ves en el pasillo, respondió el T-Rex. Amigo, tómate una pastilla para relajarte. En realidad, sobre eso, Brian notó que Darwin se dirigía hacia él, con las aletas cubriéndole la oreja, susurrándole algo. A Brian se le abrieron los ojos de par en par, incrédulo por lo que el pez acababa de decirle. ¿Es una niña? Preguntó Brian incrédulo a Darwin, sin darse cuenta de que soltó su respuesta frente a todos. Tan pronto como se dio cuenta de esto, pudo ver a varios estudiantes riéndose, tratando de no reírse, seguramente por su ingenuidad. Incluso los 2 matones también estaban involucrados. Dirigió su atención hacia el T-Rex, que se sonrojó locamente por esto. Pero luego, su expresión se oscureció, su gruñido se hizo más grande y antes de que Brian se diera cuenta, una vez más estaba mirándolo fijamente a la cara, claramente enfurecida porque nunca supo su género desde el principio. El resto de los estudiantes notaron el comportamiento del dinosaurio y detuvieron lo que estaban haciendo. ¿Crees que eres un comediante, que crees que puedes salirte con la tuya? Gruñó mientras Brian se alejaba lentamente de ella. No fue así. No quise insultarte a propósito, dijo Brian, con la voz temblando de miedo, mientras intentaba calmar al enfurecido dinosaurio. Deberías haber pensado en eso antes de abrir esa bocaza. Estaba claro que no aceptaría sus disculpas. Brian intenta pensar rápido. Necesita encontrar una manera de calmar la situación. ¿Qué te convencería de dejar pasar esto? Sorprendentemente, el dinosaurio dejó de hacer lo que estaba haciendo y pareció reflexionar sobre la pregunta de Brian. Luego sonrió con picardía. Era obvio que lo que fuera que tuviera en mente no sería bueno para él. Tú y yo nos enfrentaríamos en el gimnasio de la escuela esta tarde. Así es como vamos a resolver esto. Es decir, si eres demasiado cobarde para enfrentarme.
Antes de que Brian pudiera decir nada, Gumball, de la nada, se le cruzó por delante con una expresión de confianza y bravuconería en el rostro. No le gustaba lo que el felino estaba a punto de hacer. Por supuesto que no se acobardará. Vendrá a enfrentarte cuando quiera. ¿No es así, Brian? Gumball, no acepté. Brian ni siquiera tuvo tiempo de terminar sus palabras, ya que fue interrumpido nuevamente. Entonces, está decidido. El zorro y el T-Rex se batirán a duelo con otro en el gimnasio esta tarde. La híbrida lo afirma orgullosamente delante de todos, lo que provoca discusiones entre ellos. Luego se da vuelta hacia Brian, como si tuviera algo más que decirle. No creo que nos hayan presentado como es debido. Yo soy Jamie y el tímido y manso de allí es Antón. La híbrida ahora conocida como Jamie señala al trozo de tía tostada que le devuelve el saludo con docilidad. Y ya conociste a Tina, la lagartija a la que lograste insultar. Jamie señala al T-Rex, todavía un poco molesto por la acción del zorro. Y no lo olvides nunca. Brian tragó saliva, con escalofríos recorriéndole la espalda. Bueno, muchacho zorro, disfruta de las últimas horas de tu vida, porque hoy va a ser tu último momento en esta tierra, comenta Jamie con sarcasmo, riéndose junto a sus amigos antes de desaparecer de la vista de Brian. Mientras el resto de los estudiantes discuten el evento de hoy, Darwin se vuelve hacia Gumball, preocupado por lo que acaba de hacer. Gumball, eso fue un poco imprudente. Tina va a machacar a Brian como si fuera pulpa. Él nunca tendrá una oportunidad contra ella. Sin embargo, Gumball no se preocupó en lo más mínimo por lo que hizo hace poco. No te preocupes, Darwin. Creo que podría salir de este lío como lo hizo en la clase de la señorita Sibian. ¿No es así, Brian? Gumball esperaba una respuesta del zorro, pero no obtuvo nada más que silencio. ¿Brian? Preguntó Gumball una vez más. Curioso, se da vuelta y ve que el zorro estaba literalmente congelado de miedo. Temblando, pero su cuerpo estaba congelado de miedo por este desafortunado evento. De hecho, todo en lo que podía pensar era en cómo sobreviviría al evento de hoy. ¿En qué clase de lío me metió este idiota? Capítulo 2. El niño. Parte 2. La tarde había llegado a la escuela secundaria Almore, y la cafetería lentamente comenzó a llenarse de clientes hambrientos que habían esperado lo suficiente para conseguir algo de comer. Algunos venían solo para saciar su hambre y otros simplemente querían estar entre amigos, hablar de los acontecimientos actuales y socializar entre ellos. Entre las conversaciones y el aroma de las comidas, un cierto felino azul y un pez de dos patas estaban sentados uno al lado del otro, cada uno sosteniendo su propia comida. Sentado con ellos estaba un cierto zorro morado, todavía paralizado por el miedo. Desde que Brian aceptó el desafío de Tina, se ha quedado rígido como una estatua, hasta el punto de que Gumball y Darwin tuvieron que llevarlo a la cafetería. Ni siquiera los sabores del menú de hoy lograron devolverlo a la realidad. Ver a Brian en ese estado preocupó profundamente al dúo. Gumball, ¿cuánto tiempo crees que se quedará? Le pregunta Darwin a su amigo felino con gran preocupación. No lo sé, amigo, pero no puede quedarse así para siempre. Tendrá que mudarse tarde o temprano. Gumball mueve su pata justo frente a la cara del zorro, luego chasquea el dedo un par de veces, pero no logró sacar a Brian de su estado traumatizado. Sin inmutarse, el felino sacó un cuerno de soplado de su bolsillo y procedió a presionar el bote lo más fuerte que pudo, lo que provocó que el pelaje del zorro se encrespara, pero Brian no se vio afectado por la fuerza del bote. En este punto, Gumball está comenzando a perder la paciencia con el zorro petrificado. Vamos, hombre, ¿qué hace falta para que te muevas de nuevo? Hola Gumball, hola Darwin, dijo una pequeña voz que el dúo conocía muy bien. Gumball y Darwin se giraron y vieron a Anais cerca de la mesa, con un libro apoyado en su brazo. El conejito rosa notó que Brian, el nuevo estudiante que conoció esta mañana, estaba completamente asustado por alguna razón. ¿Lo que le sucedió? Gumball hizo que Brian aceptara el desafío de Tina en el gimnasio esta tarde después de darse cuenta de que ella es una niña, respondió Darwin. Anais simplemente sacudió la cabeza con incredulidad y miró fijamente a su hermano mayor por su acción. Simplemente supongo que no sería un gran problema para él, reaccionó Gumball a la defensiva. No deberías haber asumido nada desde el principio, regañó Anais a su hermano, recibiendo solo una risa nerviosa como respuesta. Anais suspiró con fastidio. De todas las cosas que Gumball ha hecho en el pasado, esta fue, con mucho, la más idiota que ha hecho. Aún así, con la motivación adecuada, puede compensarlo.
Está bien, Gumball, te ayudaré a arreglar este desastre. Pero prométeme que no empeorarás la situación para Brian. ¿De verdad lo dices en serio, hermana? Soy tu hermana después de todo. Oh, muchas gracias fue todo lo que Gumball pudo decirle a su hermana pequeña, agradecido de no tener que manejar esta situación solo. Primero, saquemos a Brian de su estado, señaló Anais. No te preocupes, Anais. Creo que sé qué hacer, dijo Darwin mientras se dirigía hacia el zorro aterrorizado. Con un poco de puntería, procedió a golpear a Brian en la cara. La fuerza de la aleta fue suficiente para sacar a Brian de su trance, sin dejar nada más que una huella. Gracias, realmente lo necesitaba. Brian entonces dirigió su atención a un Gumball bastante nervioso, quien simplemente agitó su pata y sonrió dócilmente. Eres un idiota. Empezó a decir Brian, en tono de ira y pánico. ¿Por qué se te ocurrió hacer algo así? Ni siquiera tuve voz ni voto en ello. ¿En qué estabas pensando? Gumball se detuvo un momento, dudando si responder o no. Después de un rato, supo que había una manera de explicar su excusa. No estaba pensando en ello al principio. La ira de Brian se fue disipando poco a poco, al notar que la expresión de Gumball era de genuina culpa. Podría haber seguido enojado con el felino azul, pero técnicamente no fue su culpa desde el principio. En un esfuerzo por demostrar que no hay resentimientos, Brian suspiró y le habló a Gumball. Gumball, esto no fue completamente tu culpa desde el principio. Yo fui quien abrió la boca y ofendió a Tina sin querer. Pero eso no cambia el hecho de que te aplastará como a un muñeco de trapo. Deberías saberlo. Estuve involucrado en una situación similar a esta antes, dijo Gumball. Aturdido por la admisión del felino, el humor de Brian mejoró un poco. ¿Tienes una solución para lidiar con Tina? Preguntó ansioso, esperando encontrar la respuesta a su problema. Pero lo que salió de la boca del gato no era lo que él tenía en mente. Me escapé de ella, respondió Gumball tímidamente. El humor de Brian cambió de repente y se sintió decepcionado y molesto. Esa era la solución que Gumball tenía para ofrecer. ¿Huir de esa monstruosidad? Eso no va a ayudar a mi situación actual. ¿Sabes? Comenzó Anais, interrumpiendo a Gumball. Hay algunas cosas que puedes hacer para convencer a Tina de que te dé un respiro. Brian levantó una ceja, interesado en ver qué tenía en mente la niña prodigio. Estoy escuchando. Siempre que alguien necesita buscar referencias, realizar alguna investigación básica para sus tareas o simplemente leer en paz, como libros sobre origami o los secretos para cocinar el pollo picante perfecto, la biblioteca escolar siempre ha sido la única solución. Pero Brian no fue a la biblioteca por ninguna de estas razones. Anais le había dicho que la biblioteca era uno de los pocos lugares a los que Tina iba, no para leer libros, sino simplemente para obligar a las almas desafortunadas a que le quitaran su dinero. Asomó la cabeza por la esquina de la estantería y vio cómo el dinosaurio le quitaba a un estudiante desafortunado, un pájaro rojo, todo el dinero que llevaba encima. Una vez que terminó con él, se alegró con todo el dinero gratis que había ganado hoy. Brian suspiró. No podía creer lo que estaba a punto de hacer. Pero si eso significaba quitarse a Tina de encima, aunque fuera por un momento, entonces debía funcionar. Aquí va nada. El zorro morado respiró profundamente y se dirigió lentamente hacia el dinosaurio. Sintiendo que algo no iba bien, el T-Rex se dio la vuelta y vio a Brian acercándose a ella, aunque no estaba nada contenta de verlo. Todavía estaba molesta por su respuesta no hace mucho tiempo. ¿Qué quieres? Lo tendrás en menos de 3 horas. Brian tragó saliva. Sus patas y su cabeza sudaban de ansiedad y su cuerpo temblaba de miedo. Sin embargo, logró mantener la compostura el tiempo suficiente para hablar con ella. Tina, hay algo que quiero decirte. Curiosa, Tina se inclina hacia el zorro, queriendo escuchar lo que tiene que decir. Lo siento si te ofendí o algo así. No debería haberlo dicho en voz alta delante de todos. Pero quería que supieras que lo que hice allí fue simplemente un accidente. No quise herir tus sentimientos de esa manera. Así que, por favor, encuentra en tu corazón la manera de aceptar esta sincera disculpa. Sorprendentemente, parece que esto la afecta. Tina reflexiona un momento y luego vuelve a mirar a Brian. Está bien, disculpa aceptada. Brian sonrió un poco. Tal vez el consejo de Anais esté funcionando después de todo. ¿Entonces estamos geniales? El dinosaurio se rió por un rato antes de responder. No.
Brian se quedó atónito con la respuesta de Tina. ¿Cómo podía aceptar sus disculpas y aún así tener ganas de darle una paliza esa tarde? Ese no era el resultado que él esperaba. En pánico, Brian sacó unas cuantas monedas de su bolsillo para dárselas a Tina, esperando que fueran suficientes para complacerla. Conseguí algunos cambios extra de la cafetería. Ya sabes, la mitad del dinero del almuerzo que se mencionó antes. Ya tengo suficiente por hoy. Brian se dio una palmada en la frente. Acaba de recordar que ella le había saqueado al pájaro rojo la mayor parte de su dinero no hace mucho tiempo. Bueno, ¿por qué no hago tu tarea? En ese momento, prácticamente estaba rogando de rodillas. Antón ya lo hizo por mí. Ahora lárgate. Tengo que calentar para tu castigo. Con eso, Tina se alejó de Brian, desapareciendo de su vista. El zorro no lo podía creer. Ninguna de las sugerencias de Anais funcionó en absoluto. En ese momento, los hermanos Watterson llegaron y notaron que Brian estaba estupefacto. Anais, curiosa, fue la primera en hablar. Entonces, ¿cómo te fue? Te pido disculpas tal como dijiste. Ella lo aceptó, pero todavía planea golpearme después de la escuela. ¿En serio? ¿Cómo pudo aceptar tus disculpas y aún así seguir adelante con su plan? Anais no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Intentaste sobornarla? Le preguntó Darwin a Brian. Lo hice, pero ella ya recibió suficiente de otro estudiante. Y apuesto a que hacerle favores no tuvo ningún efecto, señaló Gumball. Brian asintió con la cabeza en respuesta, confirmando la creencia del gato. Gumball y Darwin luego miraron a Anais sobre el intento fallido. Muy bien, chicos, ninguno de mis consejos funcionó, lo entiendo. Pero aún tenemos que descubrir cómo resolver esto. Entonces, como si fuera una señal, Darwin levantó su aleta frenéticamente, como si estuviera descubriendo algo. Oh. 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 Creo que he encontrado la solución. ¿En serio? Gumball, Anais y Brian le preguntaron simultáneamente. En el patio de la escuela, los estudiantes practicaban deportes, comentaban los últimos chismes o simplemente se divertían, aprovechando el descanso que tenían antes de volver a clase. Pero Brian, junto con Gumball y Anais, vinieron porque Darwin tiene algo que ofrecerle al zorro. Muy bien, Darwin, ¿por qué estás aquí? Preguntó el zorro. Es muy sencillo, Brian. Porque tengo la respuesta que te ayudará a protegerte de Tina. Darwin se dirige al costado del baño y empuja una caja de cartón hacia el trío. Una vez que llega a su destino, retira la caja de cartón y revela una especie de traje, hecho casi en su totalidad de sartenes y ollas. Brian quedó desconcertado por esta creación. ¿Cómo se suponía que esto lo protegería? Darwin, dijo Gumball de repente. Ya has llevado a cabo ese plan y ni siquiera funcionó. Brian y Anais miraron a Gumball y luego a Darwin, ambos parecieron sorprendidos por esto, pero el pez no parecía estar demasiado preocupado. Solo porque está hecho con un cubo, cajas de cartón y tapas de cubos de basura. Esta vez, he hecho algunos cambios y estoy seguro de que no fallará. Solo una pregunta. ¿De dónde sacaste todas estas cacerolas y sartenes? Preguntó Anais. Richard estaba rebuscando en el frigorífico, buscando los alimentos que había disponibles para preparar un almuerzo tardío. Sacó una hogaza de pan, junto con una docena de lonchas de queso y un jamón. Satisfecho con lo disponible, Richard revisó la despensa, pero la encontró completamente vacía. Qué extraño, habría jurado que estaba lleno de ollas y sartenes. Eso no es importante ahora, Anais. Lo importante es demostrar lo efectivo que es. Brian, ¿te importa? ¿Qué tengo que perder? Brian se encogió de hombros y caminó hacia el traje improvisado. Luego, Darwin comenzó a colocarle el traje a Brian, pieza por pieza, hasta que el cuerpo del zorro quedó completamente cubierto, de la cabeza a los pies. Brian tiene que admitirlo. A pesar de lo ajustado que es, además de la idea absurda, esto podría funcionar después de todo. ¿Sabes, Darwin? Quizá este plan tuyo no sea tan malo. Gracias. Ahora es momento de hacer una demostración. ¿Demostración? ¿Qué demonio? De repente, una andanada de pelotas esquivadas apareció de la nada, golpeando repetidamente al zorro en traje sin piedad. A pesar del exterior resistente del traje, Brian todavía sentía dolor por todas partes. No era efectivo en absoluto.
Tan pronto como se lanzó la última pelota esquivada, Brian, aturdido, herido y magullado, cayó al suelo, y el traje se derrumbó en el proceso. Darwin estaba desconcertado y confundido. Estaba seguro de que iba a funcionar. Bueno, dijo Darwin alegremente, como si nada. Luego se volvió hacia Banana Joe, Bobert y Juke, cada uno sosteniendo una pelota de esquivar. Gracias por ayudarme. No hay problema, dijo Banana Joe antes de alejarse. Hola Brian, ¿estás bien? Gumball saca a Brian del traje ahora ineficaz, ayudándolo a recuperar el equilibrio. Estoy bien, Gumball, gracias. Pero aún así voy a estar muerto. Brian suspiró, deprimido porque otra solución a su problema se había desvanecido. No te deprimas tanto. Estoy segura de que todo estará bien. Quiero decir, no es como si la respuesta te estuviera llegando de inmediato. En ese momento, los cuatro sintieron que el suelo temblaba y cada paso se hacía más fuerte a cada minuto. Una vez que el estruendo se detuvo, los cuatro se dieron la vuelta y vieron quién era. Para los hermanos Watterson, era un rostro familiar, pero para Brian, estaba asombrado por el individuo. De pie justo frente a él había una especie de gorila, pero enorme, incluso más que Tina. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelos multicolores, con la excepción de sus manos y pies morados. No sabía qué pensar al respecto. Hola chicos, dijo el gigante con gran voz. Hola, Héctor, respondieron Gumball, Darwin y Anais, saludándolo con la mano. Brian los miró, asombrado de que el trío conociera a alguien como él. Pero al menos sabe que se trata de alguien más amigable. Héctor, me gustaría presentarte a nuestro nuevo amigo Brian, Darwin le presenta el gigante al zorro. Encantado de conocerte, Brian, el gigante se arrodilla y comienza a estrechar la mano de Brian. Lo mismo digo, Héctor, respondió Brian. Una vez que terminaron de saludarse, Héctor notó el comportamiento del zorro. Parecía un poco preocupado. ¿Y yo interrumpo algo? Pregunta Héctor. Antes de que Gumball pudiera decir algo, hizo una pausa, miró a Brian, luego a Héctor y luego a su amigo. Eso es todo. Esta podría ser la solución a la situación de Brian. Para nada, Héctor. De hecho, te estábamos buscando a ti. ¿No es así, chicos? Gumball le devuelve el guiño al trío. Casi de inmediato, se dan cuenta de lo que Gumball está tramando. Entre ellos, Darwin fue el primero en hablar. Así es. De hecho, necesitamos tu ayuda en nombre de Brian. ¿Qué es lo que necesitas? Dijo Héctor. Verás, Brian está a punto de pelear con alguien en el gimnasio esta tarde y ha estado tratando de encontrar una manera de salir de este lío. Hicimos todo lo posible para ayudarlo, pero no importa cuánto lo intentemos, nada parece funcionar. ¿Podrías venir a ayudar a nuestro amigo? Héctor reflexionó un momento, mientras los cuatro esperaban pacientemente una respuesta. Finalmente, el gigante dio una respuesta. Claro, cualquier cosa por un amigo. Los cuatro gritan de alegría y optimismo, especialmente por Brian. Por fin se acabaron mis problemas. Sus pensamientos son interrumpidos una vez más por Héctor. Por cierto, ¿quién le está causando problemas a Brian? Tina Rex. De repente, Héctor dejó de moverse, claramente impresionado por la respuesta de sus amigos. Entonces, el gigante comenzó a manipular sus dedos. Brian sintió que eso no era una buena señal. Ya sabes, de repente escuché a mi madre llamarme, así que, nos vemos luego. Con eso, Héctor giró en la dirección opuesta, antes de desaparecer de la vista del grupo. No podían creer lo que acababa de pasar. Héctor, de entre todas las personas, se había negado de repente a ayudarlos a pesar de haber aceptado hacerlo, abandonándolos cuando más lo necesitaban. Sabía que esto era demasiado bueno para ser verdad. Brian suspiró, deprimido y consternado porque esto no llevaba a ninguna parte. Chicos, aprecio lo que han hecho, pero parece que estoy a punto de conocer a mi creador. Brian. No digas esas cosas. Lo reprendió Anais. Pero es verdad. Cada vez que encontramos la respuesta para solucionar este lío, terminamos empeorando las cosas. Afrontemos los hechos, estoy perdido. Con eso, Brian se dirige directamente a la escuela, resignado al destino que estaba a punto de encontrarle en 3 horas. Gumball, Anais y Darwin se quedaron de pie, claramente consternados porque su mejor esfuerzo por ayudar a Brian fue en vano. ¿Qué debemos hacer? Exclamó Darwin. Tenemos que encontrar una manera de resolver esto antes de que Brian muera.
Pero lo hemos probado todo, Darwin, y nada de eso ha funcionado. Normalmente, yo soy la inteligente y por una vez no tengo nada, empezó a explicar Anais. Pero no podemos permitir que Brian conozca a su creador, o lo que sea que eso signifique, replicó Darwin. Quizás no lo hemos intentado todo, dijo finalmente Gumball, mientras Anais y Darwin dirigían su atención hacia él. ¿A qué te refieres? Le preguntó Anais a su hermano mayor. Gumball suspiró y después de respirar profundamente, comenzó a explicarles. Hay una manera que no hemos probado, pero no te va a gustar. Mientras los estudiantes comenzaban a conseguir los materiales necesarios antes de que sonara la campana, Tina caminó a paso firme por el pasillo hacia su casillero. Habían pasado varios minutos desde que había hecho sus ejercicios de calentamiento esta tarde, y estaba ansiosa por golpear a ese zorro morado como venganza por ese insulto. Apenas podía esperar para disfrutar de la oportunidad. Cuando finalmente llegó a su destino, de repente se detuvo y vio a los hermanos Watterson justo al lado de su casillero. ¿Qué están haciendo estos tres idiotas aquí? ¿Qué quieren ustedes tres? No tengo nada que ver con ninguno de ustedes por el momento, exigió Tina. Gumball, ¿estás seguro de que fue una buena idea? Le susurró Darwin a su amigo. No tenemos muchas opciones. Solo tenemos una oportunidad. Luego Gumball le da un codazo a Anais, quien simplemente camina directo hacia el T-Rex. Queremos hablar contigo sobre Brian. ¿Y qué pasa con él? Preguntó Tina, un poco curiosa por ver qué tenía que decir. Solo queríamos darle un respiro. Es su primera vez aquí. De ninguna manera, no después de lo que hizo. Pero Tina, dijo Darwin. En realidad, no fue su culpa, desde el principio. Yo fui en cierto modo responsable. Además, él no aceptó tu desafío por decisión propia. Terminé tomando esa decisión por él, respondió Gumball, mientras se escondía detrás del pez. Pero eso no cambia nada. En este punto, la paciencia de Anais con el dinosaurio casi llega a su límite. Tina, Brian nunca quiso insultarte. No tenía idea de que eras una chica y estoy segura de que ese arrebato que tuvo no fue intencional. Incluso se disculpó por su acción, pero aún así quieres golpearlo. El punto es que Brian cometió un error y asumió toda la responsabilidad por ello. Eso debería ser suficiente para que lo dejes salir del apuro. Tina se detuvo un momento para pensar lo que Anais tenía que decir, antes de mirarla fijamente. Dime una buena razón por la que debería hacer tal cosa. El trío se miró entre sí, tratando de encontrar una razón. Finalmente, Gumball fue el primero en hablar. ¿Por qué, Tina, debajo de esa apariencia áspera tuya, se esconde una persona sensible que simplemente es incomprendida? ¿Recuerdas aquella vez en el depósito de chatarra cuando te quejaste de que todo el mundo pensaba que eras una bestia y te aseguro que yo pensaba lo contrario? Tina se detuvo a pensar en lo que el felino tenía que decir. Es cierto. Gumball nunca tuvo malos pensamientos sobre ella a pesar de que siempre lo convirtió en su blanco frecuente en cada oportunidad que tuvo. ¿Y qué me dices de cuando mencionaste que siempre quisiste tener un juguete? Señala Darwin. ¿Y esa Daisy te ayuda a dormir porque tenías miedo de dormir por la noche? Añadió Anais. Así es, ¿cómo pudo olvidarlo? Dormir por la noche era muy diferente desde que el conejito le permitió quedarse con la muñeca. Sin mencionar que distrajo a su padre, lo suficiente para que pudieran escapar rápidamente del depósito de chatarra. Tina se quedó sin palabras. No sabía qué decir. Mira, Tina, empezó a hablar Anais. Sabemos que en el fondo no eres una mala persona. Eres un ser vivo con sentimientos como todos los demás. Brian no es diferente. Pero intenta mirar en lo profundo de tu corazón y hacer lo que sientas que es lo correcto por una vez. Una vez que terminó de hablar, Anais, junto con Gumball y Darwin, se fueron hasta que estuvieron fuera de la vista de Tina, dejándole al T-Rex algo de tiempo para pensar en lo que tenían que decir. Capítulo 3. El niño. Parte 3. Brian no podía creer cómo resultaría el primer día de clases en la escuela secundaria. Allí estaba, en el gimnasio de la escuela, que ya empezaba a llenarse de estudiantes que habían venido a verlo, el chico nuevo, enfrentarse a gente como Tina Rex, una de las matonas de la escuela, a quien ofendió sin querer. Habían pasado 3 horas desde que había aceptado el desafío del dinosaurio. A pesar de sus mejores intentos, junto con los intentos de sus nuevos amigos, no pudo convencer a Tina de que cancelara la pelea que ocurriría en cualquier momento.
Brian había tratado de distraerse de la pelea concentrándose en las enseñanzas de la señorita Simian, pero no ayudó que sus patas estuvieran sudando y temblando de profundo miedo, a pesar de que hizo todo lo posible por ocultarlo. Una vez que la campana de la escuela sonó por última vez, Brian se dirigió a lo que estaba a punto de ser su destino final. No hace falta decir que Brian no estaba ansioso por esto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No puedo creer que mi primer y último día en la escuela secundaria terminará así. Intentando mantener la calma lo más posible, Brian miró a su alrededor y notó que la gran multitud se estaba reuniendo para verlo a él y a Tina pelear. Al notar tres figuras familiares en el fondo, el zorro entrecierra los ojos lo suficiente para ver que eran Gumball, Darwin y Anais entre la multitud. Les devolvió una leve sonrisa. Al menos sabe que lo último que verá será a sus nuevos amigos. Entonces, ¿estás listo para que te den una paliza, bola de pelo? El humor de Brian se agrió de repente al oír una voz familiar que esperaba no oír. Era Jamie, una de las amigas de Tina, quien anunció la pelea. El zorro notó una mirada de suficiencia en el rostro de la marimacho. Seguro que lo estás esperando con ansias, respondió Brian sarcásticamente. ¿Por qué no debería hacerlo? Siempre disfruto viendo a tontos como tú recibiendo una paliza de Tina. Y hablando de eso, Anton habló de repente, como si nada. Ya debería haber llegado. Sí, ahora que lo mencionas, ¿dónde está Diente Afilado? Preguntó Jamie. En cuanto dijo esas palabras, Brian miró a su alrededor, tratando de ver al T-Rex. Pero por más que lo intentó, Tina no estaba a la vista. Por extraño que parezca, Brian parecía un poco complacido, incluso se dio una pequeña sonrisa. Tal vez no aparezca después de todo. Tal vez algo mucho más importante que esta pelea haya llamado su atención. En ese momento, la puerta del gimnasio se abrió de golpe, mientras una cierta carnívora se dirigía a su destino, lo que provocó el silencio de la multitud, que volvió su atención hacia ella, incluido un Brian consternado. Hablé demasiado pronto. Una vez que Tina se dirigió hacia Brian, todo lo que éste pudo hacer fue tragar saliva, sintiendo escalofríos por todo su cuerpo, mientras el T-Rex literalmente miraba hacia abajo a su presa. Era el momento que la multitud estaba esperando. Lucha. 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 Era todo lo que Brian podía oír de ellos, sus palabras coreadas en voz alta por todo el gimnasio. Los únicos que no participaban en el cántico eran los hermanos Watterson, que se cubrían los ojos con las manos, reacios a ver la masacre a la que se enfrentaría. Bueno, Brian O'Kin, parece que esto va a ser todo. Brian respiró profundamente, cerró los ojos y simplemente se quedó allí, esperando el castigo que el dinosaurio estaba a punto de darle. Pero lo que sucedió a continuación fue simplemente inesperado. Todos váyanse ahora mismo. Exigió Tina, lo que provocó que toda la multitud dejara de cantar, confundida por la acción del dinosaurio. Incluso Anton y Jamie se sorprendieron por esto. Esto era sin duda lo último que oirían salir de la boca de su amiga. ¿Qué pasa? Le pregunta Jamie al T-Rex. Pensé que querías pelear. Corrección, dije que quería un desafío 1 contra 1. En otras palabras, seremos solo yo y el zorro. Todos los demás tendrán que esperar afuera hasta que termine la pelea. Espera un minuto, dijo Hirao. No vinimos aquí solo para ahí. Antes de que pudiera terminar su frase, Jamie lo levantó y lo miró con enojo. Pronto, el pánico se apodera de la papa, antes de que se escabulla de la mano de la marimacho y huya de nuevo hacia la multitud. Jamie luego dirige su atención a la multitud. ¿Escuchaste lo que dijo? Todos abandonan el gimnasio ahora mismo. La multitud gimió decepcionada por el repentino cambio de horario, pero sabía perfectamente de lo que Tina era capaz. Marcharon hacia las puertas, dejando solo a Brian, Tina, Jamie y Anton en el gimnasio. La marimacho se volvió entonces hacia su amiga carnívora. Hagas lo que hagas, asegúrate de no ser demasiado indulgente con él. Con eso, ella y Anton se dirigieron directamente a las puertas, cerrándolas detrás de ellos, dejando solo a Brian y Tina en el gimnasio. Todo lo que Brian pudo hacer fue mirar fijamente a Tina, quien simplemente le dedicó una sonrisa maliciosa al zorro. Somos solo tú, yo y yo, ruge Tina en voz alta y procede a cargar hacia el zorro indefenso. Brian cerró los ojos y levantó los brazos para protegerse, preparándose para el impacto, mientras los pisotones del T-Rex se hacían más fuertes con cada paso. Pero entonces, algo inusual había ocurrido. Los pisotones extrañamente comenzaron a disminuir con cada paso.
Desconcertado, Brian abrió los ojos para echar un vistazo rápido y se dio cuenta de que Tina había pasado junto a él, corriendo directamente hacia el armario de almacenamiento que estaba justo detrás de él. Tina procede a abrir el armario con la cabeza y agarra un saco de boxeo con solo sus mandíbulas. El dinosaurio luego procedió a golpear el saco de boxeo en el piso como si fuera un muñeco de trapo. Mientras Brian presenciaba esta escena inusual, podía escuchar a los estudiantes en el pasillo encogiéndose con cada golpe que recibía el saco de boxeo. Tina, satisfecha con esta respuesta, arrojó el ahora desgastado saco de boxeo de vuelta al armario de almacenamiento, derribando varias piezas del equipo en el proceso, lo que a su vez provocó que los estudiantes que estaban afuera jadearan de horror, antes de que el dinosaurio cerrara el armario. Al notar un bote de basura cercano, el T-Rex procedió a pisotearlo y aplanarlo como un trozo de papel. No había duda de que este movimiento hizo que los estudiantes que estaban en el pasillo reaccionaran con miedo. Brian, sin palabras, no podía creer lo que estaba presenciando. Antes, Tina había dejado en claro que tenía la intención de aplastarlo como a un insecto. En cambio, la encuentra destrozando algunos de los equipos escolares y haciendo un desastre en el gimnasio. Parece que todo va según lo previsto, comenta el dinosaurio, antes de centrar su atención en el zorro confundido. Dirigiéndose hacia Brian, Tina se inclina hacia adelante y procede a rasgar ligeramente su sudadera con sus pequeños brazos, dejando algunos agujeros y marcas de arañazos, antes de alborotarle el pelo. En ese momento, el asombrado zorro finalmente habló. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Simple, bola de pelo, te voy a dar un respiro. Ahora quédate quieto, ya casi termino. Tina rápidamente pisó el suelo y sopló el polvo sobre Brian, lo que le hizo toser momentáneamente. Terminado, dijo Tina, contenta de ver que su obra ahora estaba completa. Brian no podía creer lo que Tina acababa de hacer. Esperaba que lo golpeara como a una mosca, pero en cambio actuó como si lo estuviera golpeando, antes de arruinarle la ropa para que pareciera que realmente había sucedido. Algo no cuadraba en absoluto. Espera un minuto. ¿Qué pasa con este atuendo? De hecho, ¿por qué estás haciendo todo esto? ¿No estabas planeando golpearme? Brian le exigió respuestas al T-Rex. Los ojos de Tina se apartaron del zorro por un breve momento, expresando incomodidad, antes de finalmente responder a las demandas de Brian. Digamos que 3 pajaritos vinieron y me criticaron por pasar por alto que lo que hiciste esta mañana nunca fue intencional, desde el principio. Eso, y reaccioné exageradamente. Brian no pudo evitar sentir lástima por ella. El tono de su voz se suavizó y su expresión era de sincera honestidad. Tal vez no fuera tan mala persona después de todo. Entonces, se dio cuenta de algo que Tina mencionó no hace mucho tiempo. 3 pajaritos. Se referiría a... Los pensamientos de Brian se interrumpieron de repente cuando Tina volvió a hablar. De todos modos, solo para que lo sepas, no te molestaré durante algunas semanas, simplemente porque eres nuevo por aquí. Brian suspiró aliviado por la misericordia de Tina. Entonces, la expresión del dinosaurio se oscureció. Pero si le cuentas esto a alguien, me aseguraré de que desees estar muerto. Brian gritó de miedo ante la amenaza del T-Rex. De repente, Tina sonrió y comenzó a reír. Es broma, pero en serio, no se lo digas a nadie. Quiero mantener mi reputación. Brian suspiró aliviado una vez más. Ahora estaba seguro de que Tina lo dejaría salirse con la suya por el momento. Volvió su atención a la entrada del gimnasio y luego a Tina. Solo quedaba una cosa por hacer. Es hora del espectáculo. Los hermanos Watterson no podían creer lo que estaba ocurriendo a puerta cerrada, ya que ellos y la multitud solo podían especular. Tina había obligado a toda la multitud, incluidos ellos mismos, a salir del auditorio, dejando perfectamente en claro que la pelea era solo entre Brian y ella. Una vez que abandonaron el lugar, casi de inmediato pudieron escuchar varias palizas, cada vez más fuertes. Luego, tan repentinamente como sucedió, todo quedó en silencio. Darwin se volvió hacia Gumball, claramente preocupado por el bienestar de Brian. Gumball, ¿crees que Brian estará bien? La verdad es que no lo sé, amigo. Tendremos que esperar y ver, fue todo lo que Gumball pudo decir. Entonces, las puertas del gimnasio se abrieron de golpe y tanto la multitud como los hermanos Watterson se quedaron sin aliento. No podían creer lo que estaban viendo. Era Brian O'Keefe, que apenas se mantenía de pie, con la pata agarrando un costado de su cuerpo.
Su sudadera con capucha parecía haber sido destrozada, su cabello estaba desordenado y su cuerpo estaba cubierto de moretones por todas partes. Oh, el dolor, creo que estoy a punto de desmayarme. Brian apenas podía hablar, pero afortunadamente, Gumball se acercó y logró mantener a su amigo bastante quieto antes de dirigirse a la enfermería. Después de esto, la multitud pronto comentó lo que habían visto, especialmente los amigos de Tina. «¡Guau!», dijo Jamie con un tono de sorpresa e incredulidad. Sabía que Tina podía ser violenta, pero hasta yo encuentro esto perturbador. Tal vez ella sabía perfectamente que lo que estaba a punto de hacer era demasiado perturbador para que cualquiera de nosotros pudiera manejarlo, respondió Anton. Mientras la discusión de la multitud continuaba, Darwin y Anais notaron que Tina se acercaba. El dúo expresó claramente su decepción con la carnívora por su aparente acción egoísta. Entonces, el dinosaurio sonrió y simplemente les guiñó el ojo. Fue entonces cuando el dúo se dio cuenta de lo que realmente ocurrió. Con esto, el dúo se dirigió hacia la dirección de Gumball para informarle al felino azul lo que realmente sucedió. Brian y los hermanos Watterson se dirigieron a la entrada de la escuela, una vez que estuvieron seguros de que todos se habían ido por caminos separados hoy. El zorro morado se sintió aliviado de que tanto Darwin como Anais lograran llegar a la enfermería justo a tiempo, tanto para explicarle a Gumball lo que realmente ocurrió entre él y Tina, como para desviar las sospechas de la enfermera sobre sus lesiones y su repentina recuperación. También ayudó que el niño prodigio se apresurara a reparar los daños de su ropa, quitar el polvo que tenía sobre él y deshacer su cabello desordenado. Gracias a Dios su madre aún no ha aparecido o habría entrado en pánico. Mientras los cuatro estaban sentados en los escalones, Brian centró su atención en el trío. No sé cómo ustedes tres lograron convencer a Tina para que me dejara salir del apuro, pero estoy agradecido por lo que hayan hecho. Ni lo menciones, dijo alegremente Darwin. Además, empezó a hablar Anais. Es a Gumball a quien hay que agradecer. A él se le ocurrió la idea de convencer a Tina Rex para que te diera un respiro. No fue nada, respondió Gumball tímidamente, rascándose la cabeza con vergüenza. Brian no pudo evitar sonreír. De todos modos, fue amable de su parte ayudarme a salir de esta situación. En ese momento, alguien tocó la bocina y atrajo la atención de Brian. El zorro violeta se dio vuelta y vio a su madre en la entrada, esperándolo pacientemente, antes de volverse hacia el trío. Parece que mi vehículo ya llegó. ¿Alguien necesita que lo lleve a casa?, preguntó Brian mientras subía al vehículo. Gracias, pero conocemos bien la ciudad, respondió Darwin. Muy bien, nos vemos mañana. Después de eso, Brian se despidió de los niños Watterson con la mano antes de que desaparecieran de su vista. La señora Hawkins notó el estado de ánimo de su hijo y sus acciones mientras ella y su hijo conducían de regreso a casa y no pudo evitar sonreír. «¿No te dije que harías algunos amigos por aquí?», señaló sobre su conversación anterior esta mañana. «Y tenías razón, mamá. No solo eso, sino que lograron dejar una buena impresión», respondió Brian con una sonrisa. «Me alegro de que le des una oportunidad a esta ciudad y a tu nueva escuela». Mientras la señora Hawkins continuaba conduciendo, Brian miró por la ventana, pensando en el loco suceso que había ocurrido desde esa mañana. Puede que no haya sido un día perfecto, pero al final todo salió bien. Quizá el Mole no sea un lugar tan malo después de todo. Mientras Brian espera con ansias su nueva vida, permanece felizmente inconsciente de las desventuras en las que se verán involucrados él y sus nuevos amigos y de la gran influencia que tendrán sobre él. Capítulo 4. La fiesta de pijamas. Parte 1. Los siguientes días de escuela han sido tranquilos y pacíficos, algo que a Brian no le molesta por una vez. Tal como había prometido, Tina dejó a Brian solo por el momento, algo que no habría sucedido sin la intervención de los niños Watterson. Aparte de llegar a la escuela a tiempo, la señorita Simian mirándolo fijamente como un halcón y que le preguntaran sobre su repentina recuperación de su supuesta pelea con Tina, los días transcurrieron sin incidentes. Estaba contento de haber podido pasar la primera semana en el Moore Junior High y por una buena razón. Era viernes y estaba ansioso porque llegara el fin de semana. Una vez que sonó la campana de la escuela por última vez, Brian, junto con el resto de sus compañeros de clase, se dirigieron a sus casilleros asignados para guardar sus materiales hasta la próxima semana. Mientras se dirigía a su casillero, vio a Gumball y Darwin en sus casilleros, ya guardando sus cosas. «Hola chicos», dijo Brian al dúo.
Hola Brian, respondieron Gumball y Darwin simultáneamente. ¿Alguno de ustedes tiene planes para el fin de semana?, preguntó Brian a sus amigos. Simplemente vamos a quedarnos en casa, jugando y viendo la televisión, le respondió Gumball al zorro morado. ¿Y tú, Brian? Nada por el momento, considerando que soy nuevo en la ciudad. Brian reflexiona un rato, esperando que se le ocurra algo que valga la pena. Entonces, lo recuerda. Dime, ¿te parece bien si voy a tu casa el fin de semana? Ya sabes, para pasar la noche o algo así. Gumball y Darwin se quedaron paralizados, claramente sorprendidos por esto. Al notar su reacción, Brian levantó una ceja con curiosidad. ¿Están bien, chicos? ¿Fue algo que dije? No es eso, Brian, comenzó a hablar Darwin. Es que nunca esperamos que nos preguntes algo así. Sin mencionar que nunca tuvimos a nadie que se quedara a pasar el fin de semana, le dijo Gumball a Brian. Además, solo somos amigos desde hace unos días y aún no te hemos presentado a nuestros padres. No hay problema, Gumball. Solo diles que me invitaste a pasar por aquí. Estoy segura de que lo entenderán. Por supuesto, primero tendré que pedirle permiso a mis padres. No lo sé, Brian, dijo Gumball con incertidumbre. Pero Gumball, empezó a hablar Darwin. Brian es nuestro mejor amigo. Ayudamos a evitar que Tina lo destrozara. Es lo mínimo que podemos hacer. Gumball miró a Brian, luego a Darwin y luego al zorro. Sonrió y supo exactamente lo que tenía en mente. Está bien, Brian, puedes venir a nuestra casa de dormir. Solo tienes que venir a las 9 de la mañana. Por cierto, aquí está nuestra dirección. Una vez que Gumball terminó de escribir la información, le dio el papel a Brian. Entonces, está decidido. Nos vemos mañana. Después de eso, Brian estrechó la pata del felino antes de dirigirse a la entrada de la escuela. Ya está ansioso por pasar un tiempo con sus amigos y conocerlos mucho mejor. Brian miró por la ventanilla desde la parte trasera del coche, un poco ansioso por pasar un rato con los niños Watterson y por tener finalmente la oportunidad de conocer a sus padres este sábado por la mañana, mientras su madre lo llevaba a su destino. Estuvo despierto toda la noche empacando algunas pertenencias en una maleta, además de buscar en internet las direcciones para llegar a la residencia Watterson. Afortunadamente, no estaba tan lejos de donde vivía. También convenció a sus padres para que le permitieran pasar el fin de semana con sus amigos. A su madre no pareció importarle, pero su padre fue otra historia. Cuando le preguntaron más sobre sus nuevos amigos, insistió en que eran confiables y bien intencionados. Aunque un poco desconfiado, finalmente dio su aprobación a su hijo. Mientras Brian reflexionaba sobre cómo habría reaccionado su padre ante el tipo de personas con las que se había hecho amigo, lo dejó pasar por el momento, ya que él y su madre finalmente llegaron a su destino. Brian miró la residencia Watterson desde el auto. Era una casa agradable y modesta, ni grande ni pequeña en comparación con las otras casas, pero modesta de todos modos. Brian entonces notó que su madre había dirigido su atención hacia él. Muy bien, Brian, quiero que te comportes lo mejor posible y recuerda, ten cuidado. No te preocupes, mamá, estaré bien. Además, estaré en su casa todo el día. Sé que puedes cuidar de ti mismo, pero quería que estuvieras a salvo. Lo sé, mamá, y te lo agradezco. Gracias y no lo olvides, pasaré a recogerte el domingo por la tarde. Una vez intercambiadas esas palabras, Brian salió del coche y se despidió de su madre con la mano, antes de que ella se dirigiera en dirección contraria y desapareciera de su vista. Brian centró su atención en la casa, llevó su equipaje a un costado y se dirigió a la puerta principal y procedió a tocar el timbre. Unos segundos después, la puerta se abrió y Brian vislumbró la figura que estaba parada frente a él. Era una adulta, una felina y, obviamente, la madre de sus amigos, que comparte una apariencia similar a la de su hijo. Pelaje azul y 6 bigotes, pero más pequeños. Vestía una camisa con cuello y una insignia de arcoíris y una falda gris claro. Al notar al zorro morado frente a ella, sonrió antes de continuar hablando. Hola. Tú debes ser Brian, el chico nuevo del que mis hijos han estado hablando. No te preocupes, me pidieron permiso. Soy Nicole Watterson y es un placer conocerte. Es un placer conocerla, señora Watterson. Brian le estrechó la pata a la señora Watterson. Pasa y siéntete como en casa. Nicole se hizo a un lado para dejar entrar a Brian antes de cerrar la puerta detrás de ella.
Mientras Nicole ayudaba a Brian a poner su equipaje cerca de la puerta, el zorro morado tuvo una buena vista del interior de la casa, específicamente de la sala de estar. Parecía un poco acogedor, con los elementos habituales por todas partes. Un televisor, algunos marcos de fotos cerca de las escaleras y un sofá. También notó un gran conejito rosa sentado en el sofá, con bigotes cortos y negros a los lados de su cara, que vestía una camisa blanca con una corbata negra y pantalones de color marrón claro. No pareció notar al zorro morado, ya que estaba felizmente cambiando de canal en el televisor con un control remoto. Entonces este debe ser su padre. Me pregunto qué hace. Los pensamientos de Brian se interrumpieron de repente cuando Nicole le habló a su esposo. Richard, ¿te importaría apartar la vista del televisor y presentarte a nuestro invitado? Claro, cariño, en cuanto encuentre algo bueno para ver, respondió Richard a su esposa, con los ojos pegados al televisor. Poco impresionada por la respuesta de su marido, Nicole gruñó levemente antes de golpear la pared con el puño, lo que provocó que tanto Richard como Brian gritaran de miedo. ¡Guau! No lo vi venir. Brian no esperaba que alguien como Nicole hiciera semejante movimiento, pero resultó ser efectivo, ya que Brian notó el miedo en el rostro de Richard. ¿Sabes? De repente no tengo ganas de mirar, le dijo Richard con miedo a su esposa antes de apagar el televisor. Eso está mejor. Si alguno de ustedes me necesita, haré algunas tareas domésticas, dijo Nicole felizmente, antes de subir las escaleras para hacer sus necesidades. Una vez que estuvo fuera de la vista de todos, Brian dirigió su atención a Richard, todavía un poco conmocionado por la acción de Nicole. Bueno, mi nombre es Brian y es un placer conocerlo, señor Watterson. Brian se dirige hacia Richard y le extiende el brazo al conejito rosa, quien se pone de pie y le estrecha la mano a cambio, aunque lentamente. Está bien, esto se está volviendo bastante incómodo. Al notar el comportamiento del zorro, Richard se rascó la cabeza tímidamente antes de comenzar a hablar. Lo siento por eso, Brian, pero me pongo muy nervioso cuando ella hace esas cosas. No se preocupe por eso, señor Watterson. Estoy tan sorprendido como usted, se rió Brian, aunque un poco incómodo por lo que había visto, lo que lo impulsó a recordárselo a sí mismo. Nota para mí. No hacer enojar mucho a la señora Watterson. Dime, apuesto a que te preguntas dónde están Gumball y Darwin. Ahora que lo mencionas, ¿dónde están? Brian casi se había olvidado por completo de ellos y se dio cuenta de que no estaban por ningún lado. Están en el patio trasero, tirados en el césped, respondió Richard. Gracias, señor Watterson. Después de eso, Brian se dirigió al patio trasero, mientras Richard se sentó rápidamente en el sofá y encendió el televisor, cambiando de canal. En el patio trasero, Gumball y Darwin estaban tumbados en el césped, mirando las nubes en el cielo. Todo el tiempo intentando hacer algo divertido para hoy. Entonces Darwin, empezó a hablar Gumball. ¿Tienes algo? No tengo nada hasta ahora, Gumball. ¿Y tú? Nada, amigo. Sin embargo, tengo la persistente sensación de que nos estamos olvidando de algo. Hola, chicos. El dúo dejó de hacer lo que estaba haciendo y se dio vuelta para ver a Brian parado justo detrás de ellos, lo que los hizo gritar. Gumball se preguntó qué estaba haciendo el zorro morado allí. Le tomó unos segundos darse cuenta de que él y Darwin habían invitado a Brian a pasar el fin de semana en su casa. Lo siento, Brian, estábamos pensando en qué hacer hoy y casi olvidamos que vendrías hoy, dijo Gumball, rascándose la cabeza tímidamente. Está bien, Gumball. Disculpa aceptada. De todos modos, ¿estoy interrumpiendo algo? No realmente, Brian, respondió Darwin. Gumball y yo hemos estado tratando de pensar en algo que hacer toda la mañana y todavía no hemos conseguido nada. Brian reflexionó un momento, con la esperanza de ayudar a los dos a encontrar algo que hacer. Entonces, se le ocurrió algo en la cabeza. Dime, ¿qué tal si ustedes dos me muestran el tipo de juegos que normalmente disfrutan? ¿Sabes? Puede que no sea tan mala idea después de todo. Respondió Gumball, gustándole la sugerencia de Brian. Oye Gumball, ¿por qué no le mostramos Soy el presidente? Preguntó Darwin. ¿Soy el presidente? ¿Qué clase de juego es ese? Brian tenía algo de curiosidad, pero al mismo tiempo estaba intrigado. Es muy sencillo, en realidad, empezó a explicar Gumball. Soy el presidente y tienes que hacer lo que yo diga. El felino azul se volvió entonces hacia Darwin, que parecía estar listo para recibir instrucciones.
Darwin, quiero que me traigas un frasco de pimientos en esta ocasión. Sí, señor presidente, señor, dijo Darwin antes de entrar a la casa. Gumball se dio cuenta de que Brian se quedó allí parado, un poco perplejo por esto. Estás bromeando, ¿verdad? Tienes que hacerlo, soy el presidente. Gritó Gumball con orgullo. Brian, sin embargo, no estaba convencido. Pero, ¿por qué debería hacerlo? Señor presidente. He vuelto con el artículo que me pidió. Darwin anunció su regreso, trayendo consigo un frasco de pimientos. El pez dejó el frasco en el suelo y abrió la tapa, liberando un fuerte olor que hizo que el zorro se tapara la nariz, mientras que Gumball olió rápidamente el olor, lo que le hizo llorar. Picante y picante, justo como a mí me gusta. Darwin, con el trasero hacia arriba. Dicho esto, Gumball y su amigo procedieron a recoger y dejar caer el pimiento en sus bocas. Unos segundos después, el fuego salió a borbotones de sus bocas, lo que provocó que el dúo gritara de agonía y corriera en círculos por un momento, antes de caer al suelo y el fuego se extinguiera de sus bocas. Brian se quedó mirando su payasada y simplemente puso los ojos en blanco. Eso fue bastante tonto. Ese es el objetivo del juego, respondió Darwin, lo que hizo que el zorro se sintiera bastante incómodo. ¿Hay otro juego que no implique ponerse nada peligroso en la boca? Gumball y Darwin pensaron un momento, tratando de encontrar algo que pudiera disfrutar. Después de un momento, encontraron algo que podría gustarle. Espera un segundo, Brian. Regresamos enseguida. Gumball y Darwin regresaron a la casa. Después de unos segundos, salieron corriendo casi de inmediato, vendando rápidamente los ojos de Brian, para su gran confusión. ¿Qué tiene que ver vendarme los ojos con la diversión? Preguntó el zorro a sus amigos, que también tenían los ojos vendados. Es muy sencillo, Brian. Esto es parte de un juego que nos gusta llamar patata caliente extrema, respondió Gumball. Por extraño que parezca, Brian parecía bastante intrigado por este juego. Parece un juego bastante interesante hasta ahora. ¿Cuáles son las reglas? Es muy sencillo, Brian, empezó a explicar Darwin. Uno de nosotros sostiene la papa caliente en sus manos y trata de arrojársela a la persona sin mirarla. Si no logras lanzarla o la dejas caer, pierdes. Me gusta la idea. ¿Te importa si voy primero? Claro, Brian, adelante, dijo Gumball, antes de arrojar el objeto a las patas del zorro. Una vez que Brian tuvo el objeto a su alcance, casi inmediatamente sintió que algo andaba mal. Sus patas estaban calientes, demasiado calientes de hecho. Además, por alguna extraña razón, olió algo cocinándose justo frente a él. ¿Le habían traído algo de comer? Casi olía como una papa recién hecha del horno y quemándole las patas. Brian gritó de dolor al darse cuenta de esto, corriendo en círculos y haciendo malabarismos con la papa caliente de un lado a otro por todo el patio trasero, todo en un esfuerzo por evitar quemarse más las patas. Gumball y Darwin también entraron en pánico, al darse cuenta de que no era así como lo habían planeado. Después de lo que pareció un largo tiempo, Brian finalmente arrojó la papa caliente lo más rápido que pudo, cayendo directamente a la alcantarilla. Una vez que estuvo seguro de que sus patas ya no sostenían la papa caliente, Brian se quitó la venda de los ojos de la cara y enfrentó enojado al dúo, quienes también se quitaron la suya y lo miraron nerviosos. ¿De qué se trataba? Cuando acepté jugar a la papa caliente, no lo dije en sentido literal. Gumball y Darwin se miraron nerviosos el uno al otro y luego a su enojado amigo. Respiraron profundamente. Solo había una cosa que Gumball y Darwin podían hacer. Lo sentimos mucho, solo queríamos tener algo que todos pudiéramos disfrutar, le dijo Gumball a Brian. Pero al final lo que conseguimos fue hacer que el día fuera horrible, respondió Darwin. La ira que emanaba de Brian desapareció al reconocer la culpa en el rostro del dúo. Se dio cuenta de que lo que hacían no era a propósito, pero su tipo de diversión era bastante extrema para él. Aún así, era mejor perdonar que estar enojado con ellos todo el día. Disculpa aceptada, pero en serio, al menos avísame la próxima vez. Gumball y Darwin sonrieron, un poco aliviados de que Brian ya no estuviera enojado con ellos. Darwin, que quería cambiar de tema, habló con entusiasmo. Sé lo que deberíamos hacer. ¿Por qué no probamos algunos de nuestros videojuegos? La mejor idea que escuché en todo el día, dijo Brian, antes de que él, Gumball y Darwin regresaran a la casa.
Durante las siguientes horas, el trío pasó el tiempo jugando videojuegos, viendo algunos DVD y leyendo algunos cómics que había por ahí. Incluso probó Fruit Bowl, que curiosamente, era la única actividad que disfrutaba del dúo, además de terminar cubierto de montones de frutas desechadas. Después de darse una ducha rápida, él y el dúo se dirigieron directamente a la planta baja para cenar, donde ya estaban todos sentados a la mesa, incluida Anais, que aparentemente había estado ocupada en su habitación estudiando todo el día. Mientras Brian, Gumball y Darwin se dirigían a sus asientos, no pudieron resistir el aroma del puré de patatas y el pollo al horno. «Tienes una comida deliciosa, señora Watterson», le dijo Brian a Nicole. «Bueno, no me gusta presumir, pero puedo preparar algunos platos de vez en cuando». «Cariño, tú siempre cocinas lo mejor», dijo Richard, mientras ya se estaba atiborrando de puré de patatas. «Richard, por favor no comas así, sobre todo delante de nuestro invitado», regañó Nicole a su marido, lo que provocó que éste agachara la cabeza avergonzado. «De todos modos», comenzó a hablar Brian, intentando cambiar de tema. «¿A qué se dedica exactamente, señora Watterson?» «Bueno, Brian, trabajé en la Rainbow Factory como vendedora, brindando servicios siempre que era posible. No es mucho, pero pagan bastante bien». Brian estaba un poco perplejo por esta respuesta, especialmente con un nombre como Rainbow Factory. «El nombre suena bastante inusual, pero al menos eso responde a una de mis preguntas hasta ahora». Brian luego dirigió su atención a Richard, quien ahora estaba comiendo una baqueta de una manera bastante desordenada. «Entonces, señor Watterson, ¿qué tipo de trabajo hace?» La pregunta de Brian provocó que Richard dejara caer su baqueta en el plato, antes de reír nerviosamente y rascarse la cabeza tímidamente. «Bueno, el caso es que en realidad no trabajo en absoluto. Me paso la mayor parte del tiempo mirando televisión, jugando y cuidando a los niños cuando mi mujer está trabajando. Intenté conseguir un trabajo una vez, pero se complicó». Brian se sorprendió un poco al oír eso de Richard, pero decidió dejarlo pasar. Después de todo, parecía un tipo bastante agradable. «Entonces, Brian, ¿quieres decir algo sobre ti?» La pregunta de Darwin tomó a Brian completamente sorprendido. Eso era lo último que esperaba. «¿Ustedes quieren saber sobre mí?» «Por supuesto. Después de todo, ya llevas aquí unos días y queríamos saber más sobre ti desde que nos conocimos». «No lo sé, chicos. No tengo nada de especial». «Tonterías, Brian», dijo Nicole. «Seguro que tienes algunos momentos interesantes. Por ejemplo, ¿cómo fue tu primer día en tu nueva escuela?» «Fue bastante complicado al principio, pero por lo demás, salió bien». Mientras Brian respondía a la pregunta de Nicole, Anais miró a Gumball y Darwin con enojo por el incidente de la pelea, lo que provocó que el dúo se riera nerviosamente. Afortunadamente, su mamá y su papá no estaban prestando atención a su comportamiento en ese momento. «¿Dónde vivías antes de que tú y tu gente llegaran a Elmore?» pregunta Richard. Brian se sintió incómodo por esto, pero no queriendo decepcionar ni molestar a la familia, respiró profundamente y comenzó a explicar. «Bueno, para resumir, vivimos en Folsom durante mucho tiempo antes de que el trabajo de mi padre hiciera que todos nos mudáramos aquí». «Hablando de trabajo, ¿a qué se dedican tu mamá y tu papá?», preguntó Anais. «Mi madre es una terapeuta de salud alternativa de la nueva era y mi padre se gana la vida trabajando en ingeniería de software». «¡Guau! Tu papá debe tener un trabajo genial», exclamó Gumball emocionado. «Ojalá», murmuró Brian. «¿Qué fue eso?», preguntó Gumball. «Nada», respondió Brian a la pregunta de su amigo, fingiendo que no había dicho nada. «Bueno, Brian, espero que disfrutes de tu estadía en Elmore. Puede ser bastante agitado por aquí», dijo Nicole. «No se preocupe, señora Watterson, pero gracias de todos modos». Con eso, Brian y el resto de la familia Watterson reanudaron su comida. Una vez que todos terminaron por la noche, Nicole tuvo que irse a trabajar casi de inmediato, con Richard asegurándole que todo estaría bien con él a cargo. Por supuesto, tan pronto como su esposa salió de la casa, se quedó dormido en el sofá, para gran sorpresa de Brian. Por otra parte, esto podría haber sido algo común a lo que Gumball, Darwin y Anais estaban acostumbrados. Una vez que Anais subió a su dormitorio, él y el dúo encendieron el televisor, cada uno sosteniendo un tazón de palomitas de maíz, con la intención de ver una película nocturna, mientras bajaban el volumen para evitar despertar a los dos conejos que estaban profundamente dormidos.
Sabes, Gumball, hoy no resultó tan mal después de todo, a pesar de lo que pasó esta mañana, dijo Brian. Sí, pero nos divertimos mucho, ¿no? Por supuesto que lo hicimos. Solo deseo que este día no tuviera que terminar tan rápido. Silencio, chicos. La película está a punto de empezar, dijo Darwin, incitando a los dos a guardar silencio mientras la película comenzaba. En medio de todo esto, Gumball, Darwin y Brian no notaron una figura escondida en la oscuridad de la noche, esperando el momento para atacar. Capítulo 5. La fiesta de pijamas. Parte 2. Había pasado casi una hora desde que comenzó la película y, en lo que respecta de Gumball, Darwin y Brian, esta era la única oportunidad que podrían tener durante el fin de semana anterior al lunes. Aparentemente, el trío estaba viendo una película de ciencia ficción bastante vieja y cursi de los años 50, algo sobre una invasión extraterrestre. Hasta el momento, habían llegado a una escena en la que el personaje principal, el científico loco, camina de un lado a otro en su laboratorio con su hermosa asistente de laboratorio, reflexionando sobre cómo detener a los extraterrestres. Debe haber una manera de contrarrestar a estos extraterrestres antes de que toda la humanidad esté condenada, murmuró el profesor, caminando de un lado a otro y reflexionando mientras su asistente miraba con incertidumbre. Profesor, hay algo que debo confesarle, dijo el asistente. Sea lo que sea, déjalo para otro momento. Ahora mismo estoy concentrado en la tarea que tengo entre manos. El profesor estaba ante la pizarra, escribiendo varios diagramas y números matemáticos. El ayudante, mientras tanto, permanecía incómodo y agitado a la vez. Pero profesor, esto no puede esperar más. Molesto por sus quejas, el profesor se giró para confrontar a su asistente, pero antes de que pudiera decir algo, ella de repente se transformó en un ser supuestamente horrible, según la sombra que se proyectaba sobre el rostro del ahora horrorizado profesor. No, no. Aléjate de mí, demonio monstruoso. Gumball, Darwin y Brian no pudieron evitar reírse de esta escena. Fue, con diferencia, lo más patético que habían visto en sus vidas. Los efectos especiales no eran tan espectaculares, los actores eran bastante patéticos y apenas tenían una idea de cómo se suponía que debían lucir estos extraterrestres. Oh, Dios, esto es una broma. No puedo creer que alguien considere que esto es algo aterrador, dijo Gumball mientras tomaba unas palomitas de maíz de su tazón. No es broma, Gumball. Quiero decir, la trama parece bastante ridícula y tonta y la actuación fue bastante pésima, respondió Brian. Además, ninguno de nosotros ha visto realmente cómo son estos extraterrestres. Para ser sincero, es bastante patético, dijo Darwin. A pesar de sus diversiones y críticas por la actuación, la trama y los efectos especiales horribles, decidieron seguir viendo la película sin importar estos factores. Mientras continuaban viendo la película, mientras se atiborraban de palomitas de maíz, el trío escuchó inesperadamente el timbre de la puerta, lo que los impulsó a gritar en respuesta. Parece que la señora mamá llegó a casa mucho antes de lo esperado, señaló Darwin. Guardemos todo y vayamos al dormitorio antes de que entre mamá, dijo Gumball. Buena idea, Gumball, pero hagamos silencio para no despertar a tu papá y a tu hermana, respondió Brian. Dicho esto, Gumball apagó el televisor mientras Darwin y Brian ponían el bol de palomitas de maíz en la mesa, antes de subir a dormir. Pero antes de que Brian pudiera entrar en el dormitorio del dúo, el timbre volvió a sonar, llamando su atención y curiosidad. Me pregunto por qué la señora Watterson no usó él, sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando el timbre de la puerta sonó 2 veces. Parecía que Nicole se estaba poniendo bastante impaciente. Esperen un minuto, muchachos. Vuelvo enseguida. Brian bajó las escaleras hacia la puerta principal para dejar entrar a su madre. Solo esperaba que Nicole al menos le permitiera explicar por qué había tardado tanto. Bueno, ahí no pasa nada. Brian abrió la puerta para la señora Watterson, apartando brevemente la mirada de ella y rascándose la cabeza tímidamente. Lamento la demora, pero hay una buena. Antes de que pudiera terminar su oración, una fuerte fuerza surgida de la nada golpeó a Brian en la cabeza, dejando al zorro morado aturdido, antes de que todo se oscureciera. Después de lo que parece un largo tiempo, Brian logró recuperar la conciencia, a pesar de tener la visión borrosa y un fuerte dolor de cabeza. Una vez que su visión finalmente se aclaró, notó algunas cosas que no estaban bien en esta escena. Para empezar, se dio cuenta de que ya no estaba abajo, sino que se encontraba en una habitación apenas iluminada con una pequeña ventana, llena de pilas de cajas y trastos por todas partes.
Entonces, se dio cuenta de que estaba sentado en una silla, que parecía bastante áspera y resistente, así como de que había cuerdas que lo ataban a dicha silla. Cuando Brian intentó liberarse, la cuerda permaneció tensa, sin importar cuánto forcejeó. Quien hizo esto debe haber tenido alguna experiencia con esto. Gumball, Brian está despierto. Sobresaltado al oír la voz de Darwin, Brian se dio vuelta y vio al pez de 2 patas y al felino azul, cada uno atado en una silla similar. Una vez que se le pasó la sorpresa, Brian finalmente habló. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos atados a estas sillas y, precisamente, en el ático? Baja la voz, Brian. Te oirá, respondió Gumball nervioso. ¿Quién es él por casualidad? Se refería a mí, tonto, dijo de la nada una voz con un marcado acento neoyorquino. Brian, junto con Gumball y Darwin, se volvieron hacia la fuente de la voz y vieron la figura que salía lentamente de la sombra. Inmediatamente, el dúo gritó al verlo, mientras que Brian estaba desconcertado por el ladrón. De pie justo frente a él había una huella dactilar de gran tamaño, que no llevaba nada más que una máscara de dominó, con 2 brazos y piernas delgados que eran bastante cortos en comparación con su cuerpo. El ladrón caminaba de un lado a otro en el ático, con el rostro lleno de diversión cuando vio a los cautivos indefensos. Mira a quién tenemos aquí, si no son los idiotas de la gasolinera del otro día. El ladrón se inclinó entonces hacia Brian con una mirada petulante. Ah, y aquí está el enano que hizo todo mi trabajo más fácil al dejarme entrar. En serio, no puedo creer que hayas caído en una trampa tan simple. El ladrón se echó a reír a carcajadas. Brian respondió fulminando al ladrón con la mirada. Simplemente déjenos ir y marcharnos. Entonces, tú y tus amigos podrían llamar a la policía o a esa loca que vivía aquí. Ni lo sueñes, idiota. El ladrón se estremeció cuando se dio cuenta de que había mencionado a Nicole, quien le había dado una paliza tan severa después de su intento fallido de robo y murmuró algo sobre que todo estaba en su cabeza. Bueno, no hay forma de que puedas salirte con la tuya, dijo Gumball. Bueno, ya verás, enano. Mientras tanto, tú y tus amigos no os mováis de aquí o si no, el ladrón sacó de su espalda lo que parece ser una cuchara sucia y oxidada. Brian estaba desconcertado por la inusual elección del ladrón. ¿De verdad habla en serio? ¿Qué clase de idiota intenta intimidar a alguien con un... Dios mío, tiene una cuchara? Gritó Darwin con miedo, lo que provocó que el zorro morado centrara su atención en él y Gumball, que ahora temblaban de miedo ante la mera visión del arma elegida por el ladrón. Brian, por otro lado, no pudo evitar reírse disimuladamente, llamando la atención del ladrón. ¿Qué es tan gracioso, enano? Preguntó, levantando una ceja con curiosidad. Lo siento, es que es lo más patético que he visto en mi vida. ¿En serio, qué vas a hacer? ¿Darnos de comer? Brian siguió riéndose, a pesar de la situación en la que se había metido. Sin embargo, lo que pasó a continuación fue bastante inesperado. Tienes razón, enano. Una cuchara no sería una amenaza seria, el ladrón descartó la cuchara y sacó algo más de su espalda. Pero apuesto a que esto sí lo es. Los ojos de Brian se abrieron de par en par, su cabeza sudaba como loca y temblaba de miedo al ver el objeto antes de que finalmente gritara. ¡Dios mío! Tiene una pistola de rayos. De hecho, la siguiente arma elegida fue una pistola de rayos de moda que se veía sobre todo en las películas de ciencia ficción de los años 50. La única diferencia, sin embargo, era que estaba en condiciones de funcionar y parecía que realmente podía causar graves daños. Satisfecho de ver la reacción del zorro, el ladrón procedió a salir del ático hasta que estuvo fuera de la vista, pero no antes de cerrar la única entrada detrás de él. Brian, todavía un poco conmocionado por esto, notó que Gumball y Darwin lo miraban con decepción, ajenos a la escena que presenciaron antes. ¿Hablas en serio, Brian? Una cuchara no te asustará, pero una pistola de rayos sí, preguntó Gumball. El zorro simplemente miró fijamente a su amigo como respuesta. Ahora no es el momento, Gumball. Tenemos que salir de aquí y llamar a la señora Watterson inmediatamente. ¿Pero cómo lo hacemos? Las cuerdas están tan apretadas que apenas puedo sentir mis brazos. ¿Por qué no utilizar ese clavo suelto que sobresale del poste? Preguntó Darwin. Gumball y Brian se detuvieron un momento y se dieron vuelta para ver que uno de los postes tenía un clavo suelto que sobresalía. Una vez que lo vieron, el trío no pudo evitar sonreír, ya que sabían exactamente qué hacer.
Sal Leftum caminó de puntillas lo más silenciosamente que pudo una vez que salió del ático antes de bajar las escaleras. Lo último que quería era alertar al gran conejo rosa de su presencia. Por otra parte, ha estado dormido durante los últimos minutos, a pesar de la pelea que ocurrió arriba antes. En cualquier caso, debería estar bastante a salvo por el momento. Antes, ya había revisado tanto el dormitorio principal como el de los enanos en busca de buenas ofertas, pero hasta ahora, no había encontrado nada que le llamara la atención. El dormitorio del otro enano estaba cerrado con llave y, aunque Sal lo pensó, decidió no entrar a la fuerza. Era demasiado arriesgado y ella podría informar a la policía sobre su presencia. Mientras Sal se dirigía a las escaleras, se acercó lentamente a los marcos de fotos y, uno tras otro, inspeccionó detrás de cada marco, con la esperanza de encontrar al menos una caja fuerte. Para su decepción, ninguno de los marcos contenía una bóveda oculta, ni siquiera un atisbo hasta donde pudo ver. Echó un vistazo rápido debajo del sofá en busca de algunos objetos de valor escondidos, pero no encontró nada más que pelusas de polvo y algunos trastos. En ese momento, Sal estaba empezando a frustrarse por esto. ¡Maldita sea! ¿Dónde están todos los botines?, gritó, agitando los brazos. Como no quería perder más tiempo, subió rápidamente las escaleras y se dirigió al ático lo más rápido que pudo. Tal vez esos niños, o al menos el gato y su amigo pez de dos patas, supieran dónde encontrar algunos objetos valiosos. Está bien, tontos, si valorasen sus vidas, me van a decir dónde están. Tan pronto como Sal abrió la entrada, se dio cuenta de que ninguno de los niños estaba atado a sus sillas. No hace falta decir que el temperamento de Sal comenzó a hervir, disgustado por este resultado. ¿Dónde están, idiotas?, exigió saber Sal, antes de sacar su pistola de rayos de su espalda y comenzar a inspeccionar un montón tras otro. Pero después de revisar varios montones de basura, no pudo encontrar al trío en absoluto. ¿A dónde se fueron todos? Ciertamente no entraron por la ventana y la única entrada estaba cerrada. No podían haber desaparecido en el aire. Sus payasadas estaban haciendo que la paciencia de Sal llegara a sus límites. Se acabó el tiempo de jugar, tontos. Muestra tu cara de arrepentimiento y consideraré ser indulgente con ustedes, enanos, exclamó Sal, antes de reanudar su búsqueda. Mientras Sal comenzaba a revisar las pilas de basura por segunda vez, sintió que algo se le pegaba en la espalda. De repente, 10.000 descargas eléctricas recorrieron todo su cuerpo, lo que dejó a Sal en estado de shock durante unos segundos, antes de caer al suelo. Gumball, Darwin y Brian asoman la cabeza detrás del poste. Vaya, Gumball, qué rápido pensaste, dijo Darwin. Lo sé. ¿Quién habría pensado que el dispositivo Fat Electro sería tan útil para acabar con un intruso?, respondió Gumball. Chicos, empezó a hablar Brian. Salgamos de aquí antes de que se recupere. No quiero quedarme aquí para ver qué hace a continuación. Asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo, el trío corrió como loco hacia la entrada del ático, cerrando la puerta con llave. Sal, mientras tanto, se levantó un momento, con el rostro lleno de furia. Esos pequeños punks pagarían por eso. Anais. 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 Gumball, Darwin y Brian gritaban y golpeaban la puerta de la habitación de Anais tan fuerte como podían, con la esperanza de llamar la atención del niño prodigio muy rápido. Lo que le hicieron a Sal en el ático fue pura suerte. Necesitaban ayuda extra para ser más astutos que él. Después de lo que pareció un largo rato, el trío escuchó un clic en la puerta, lo que los incitó a retroceder mientras Anais abría la puerta. La cansada conejita rosa, todavía en camisón, bostezó y se frotó los ojos cansados antes de enfrentarse a los tres que golpeaban con fuerza la puerta. No hace falta decir que no estaba de muy buen humor. ¿Qué quieren, chicos? ¿Saben qué hora es? Ahora no es momento de discutir, hermana, comenzó a explicar Gumball. Ahora mismo, tenemos que escondernos en tu habitación antes de que aparezca. Antes de que Anais pudiera decir nada, los tres chicos entraron corriendo en su dormitorio y cerraron la puerta rápidamente. Lo siguiente que supo fue que escuchó un fuerte ruido no muy lejos, lo que la puso bastante ansiosa. ¿Qué fue eso? Simplemente abre un poco la puerta y lo descubrirás, respondió Darwin bastante asustado. Siguiendo su consejo, Anais entreabrió un poco la puerta y no podía creer lo que veía. Era el ladrón de la gasolinera de hace poco, pero en lugar de llevar una cuchara, parecía que llevaba una pistola de rayos.
La visión del ladrón fue suficiente para que la niña prodigio temblara de miedo y cerrara la puerta sin hacer ruido, antes de enfrentarse al trío. ¿Cómo entró aquí para empezar? Preguntó Anais al trío, lo que provocó que Gumball y Darwin centraran su atención en Brian, quien bajó la cabeza avergonzado. Lo siento, chicos. Realmente no estaba prestando atención. Juro que no quise dejarlo entrar. No seas tan duro contigo mismo, dice Darwin. Darwin tiene razón, empezó a hablar Gumball. Lo que pasó fue un accidente. Además, ninguno de nosotros sabía que era él. Está bien, Brian, dijo Anais. Estoy segura de que no lo hiciste a propósito. Ahora mismo, creo que sé cómo ganar algo de tiempo. Con esto, el niño prodigio procedió a frotar sus pies sobre la alfombra. Muy bien, tontos. Será mejor que salgan y se muestren. Incluso podría ser indulgente con ustedes, idiotas, por ese truco sucio que hicieron, exclamó Sal, mientras buscaba al trío, con la mano agarrando la pistola de rayos. Hace apenas un minuto, el ladrón se vio obligado a disparar a la entrada cuando descubrió que el trío lo había encerrado dentro después de que lo noquearan. Aún así, en lo que a él respectaba, él era el único armado en la casa. No debería preocuparse porque un grupo de pequeños punks le hicieran daño. Oh no, espero que no nos encuentre aquí. Sal se detuvo en seco y se volvió hacia la dirección de la voz. Miró y vio la cabeza del felino azul que sobresalía de la habitación cerrada con llave antes de cerrarla. Sonriendo, Sal se dirigió a la puerta, decidido a terminar con esto. Ustedes, idiotas, acaban de cometer el mayor error de su... Tan pronto como su mano tocó la perilla, Sal sintió otra oleada de electricidad entrar en su cuerpo, mientras gritaba en completa agonía, antes de caer al suelo inconsciente, su cuerpo se retorcía por la réplica. Poco después, la puerta se abrió levemente, mientras Gumball inspeccionó al ladrón inconsciente para estar seguro de que estaba inconsciente, antes de girar a su hermana pequeña. Parece que ese truco tuyo funcionó, Anais. En realidad me sorprende que haya caído en la trampa, respondió Anais. Chicos, empezó a hablar Brian. Si ya terminaron de hablar, tenemos que bajar rápidamente. Después de eso, los hermanos Watterson y Brian bajaron las escaleras lo más rápido que pudieron antes de que el ladrón recuperara el conocimiento. Una vez que llegaron al final de las escaleras, Brian se sorprendió al encontrar a Richard todavía dormido, roncando bastante fuerte, a pesar del alboroto que armaron en el piso de arriba. Sin dejarse intimidar por esto, él, Gumball y Darwin se dirigieron hacia el gran conejito rosa mientras Anais se dirigía al teléfono para llamar a Nicole. Señor Watterson, despierte. Hay un intruso en la casa armado con una pistola de rayos y se va a levantar en cualquier momento. Gritó Brian al conejo dormido, que permaneció completamente inmóvil a pesar de esto. Espera un segundo, creo que sé que lo despertará, dijo Gumball, antes de sacar un instrumento musical de su bolsillo y presionarlo con todas sus fuerzas. Pero, para su consternación, Richard siguió durmiendo. Déjame intentarlo, dijo Darwin mientras se dirigía hacia Richard. Apuntando con cuidado con su aleta, procedió a darle una bofetada en la cara, atónito al ver que ni siquiera su bofetada fue lo suficientemente efectiva para despertar al gran conejo. ¡Guau! Despertar al señor Papa es como intentar despertar una pared de ladrillos. Bueno, esto va a ser más problemático de lo que pensábamos, dijo Brian. Mientras los chicos se preguntaban cómo despertar a Richard, Anais, por su parte, había estado esperando a que su madre respondiera desde el trabajo. No sabía cuánto tiempo pasaría hasta que apareciera el ladrón, pero rezaba para que fuera lo más pronto posible. Finalmente, para su gran alegría, pudo llamar a Nicole desde la otra línea. ¿Hola? Preguntó con curiosidad. Mamá, me alegro mucho oírte, dijo Anais emocionada. Anais, ¿por qué me llamas tan tarde? En realidad, ¿por qué estás despierta? Te lo explicaré todo más tarde, respondió Anais. Ahora mismo te necesitamos aquí de verdad porque hay un... Antes de que Anais pudiera terminar su frase, el teléfono explotó en pedazos, dejando al niño prodigio solo con el auricular y los restos del cable. La explosión también llamó la atención del trío, ya que todos se giraron en dirección al disparo. De pie justo frente a ellos estaba el ladrón, que había logrado recuperarse del shock que recibió antes. Su rostro estaba profundamente rojo, claramente enojado por haber sido electrocutado 2 veces en una noche, su mano agarraba la pistola de rayos, listo para apretar el gatillo en cualquier momento. Se acabó el tiempo de jugar, tontos.
Esta vez voy en serio. Dicho esto, procedió a disparar a los 4 sin control, riendo como un completo lunático. Sobresaltados, Gumball, Darwin, Anais y Brian entraron en pánico, gritando de puro terror y esquivando todos y cada uno de los disparos de la pistola de rayos del ladrón. Afortunadamente para ellos, la puntería errática de Sal solo logró destruir partes de la casa, incluido el techo y la sala de estar. Aún más sorprendente, Richard, que todavía dormía en el sofá, logró esquivar cada disparo de la pistola de Sal. Después de varios minutos de esquivar y gritar, tanto los hermanos Watterson como Brian corrieron hacia la cocina, girando la mesa para cubrirse, con la esperanza de evitar más disparos de Sal. Gumball, todavía jadeando y respirando, fue el primero en hablar. Darwin, ¿no podrías comprobar, si todavía está aquí? Darwin asintió con la cabeza en señal de acuerdo y se asomó a la mesa para ver si el ladrón loco todavía estaba allí, agitando su pistola de rayos salvajemente, antes de centrar su atención en el grupo. Creo que se ha ido, Gumball. Como si fuera una señal, un láser atravesó la mesa, pero el grupo apenas logró esquivarlo justo a tiempo. Los 4 asomaron la cabeza para ver a Sal, todavía en la casa y armado con la pistola láser, abriéndose paso lentamente hacia el grupo, que no pudo evitar temblar de miedo a medida que se acercaba. Ya saben, tontos, comenzó a hablar Sal. Pensaba dejarlos en paz una vez que encontrara un buen botín, pero después de que me electrocutaran 2 veces en la misma noche, creo que los castigaré a todos. Mientras Sal se acercaba al grupo aterrorizado, apuntando su pistola de rayos hacia ellos, inesperadamente pisó una palomita de maíz tirada en el suelo, sin darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder a continuación. Richard dormitaba plácidamente toda la noche desde que su esposa se fue a trabajar. Todos estaban en la cama y, en lo que a él respectaba, tenía mucho tiempo para dormir hasta que llegara el día siguiente. Por ahora, solo quiere dormir en el sofá todo el tiempo que pueda. Pero justo en ese momento, sus oídos lograron captar un ruido fuerte pero débil, lo que provocó que el gran conejito rosa se despertara. Sobresaltado por el ruido, Richard se dirigió a la cocina lo más rápido que pudo, pero se detuvo en seco cuando vio a sus hijos y a su amigo zorro escondidos detrás de la mesa. Richard estaba desconcertado por esto. ¿Por qué estaban despiertos a esta hora de la noche? ¿No deberían estar en la cama ya, o simplemente vinieron a tomar un refrigerio tardío? Antes de que pudiera decir nada, Richard descubre una sorpresa inesperada. Era el ladrón de la gasolinera de la otra noche. Pero en lugar de sostener esa horrible cuchara que llevaba consigo, sostenía una vieja pistola de rayos. El ladrón dejó lo que estaba haciendo y se dio cuenta de que Richard, ya despierto, lo miraba directamente, dejándolo atónito y sin palabras. Pero Richard vio algo que nunca pensó que sucedería. El ladrón estaba parado sobre un trozo de palomitas de maíz desmenuzadas sobre su pie. No podía creer lo que estaba viendo en ese momento. ¿Cómo pudo hacer algo tan cruel e inhumano? Entonces, su expresión de repente se volvió seria y con un grito de guerra, Richard procedió a saltar encima de Sal, todavía sin palabras, mientras dejaba caer su pistola de rayos y se congelaba por esta acción inesperada. Fue todo lo que Sal pudo decir, antes de que todo se oscureciera. Gracias a los disparos erráticos de Sal, el sheriff de Donald llegó a la residencia de los Watterson y encontró la casa parcialmente dañada, además de encontrar al ladrón atrapado debajo de la enorme masa de Richard. Sorprendentemente, el ladrón logró sobrevivir, pero aún así sufrió heridas graves, incluidas algunas costillas rotas, un ojo magullado y la falta de algunos dientes. Mientras el oficial de policía arrastraba al ladrón herido en la parte trasera del vehículo policial, dirigió su atención a la familia Watterson, así como a su invitado zorro. Estaba centrando especialmente su atención en Richard. Deberías alegrarte de que sus heridas no fueran demasiado graves. De lo contrario, el resultado habría sido completamente diferente. Lo siento, comenzó a explicar Richard, rascándose la cabeza tímidamente. Parece que me dejé llevar. Está bien, señor Watterson, respondió el sheriff de Donut. El oficial de policía luego centró su atención en la casa parcialmente destruida antes de centrarse en el grupo. ¿Estás seguro que no necesitas ayuda para arreglar este lugar? Está bien, oficial, respondió Gumball. Tenemos todo bajo control. Si tú lo dices, ahora mismo tendré que llevar a este pobre hombre al hospital antes de llevarlo a la cárcel. Con eso, el sheriff de Donut se subió a su vehículo y llevó a Sal a su destino, hasta que estuvo fuera de la vista del grupo.
Aunque los Watterson estaban aliviados de que el evento de esta noche hubiera terminado, Brian, por otro lado, todavía se siente mal por haberlo provocado. El zorro morado luego dirigió su atención al grupo, esperando que al menos lo escucharan. Lamento mucho haber arruinado la noche de todos, comenzó a explicar Brian. Solo hubiera preferido haber prestado más atención antes de que todo se volviera loco. No te preocupes por eso, Brian, respondió Gumball. Ya te lo dijimos, no es tu culpa y tampoco esperábamos que pasara. Brian se sintió reconfortado por esto, seguro de que ni él ni su familia estaban molestos por sus acciones. Además, empezó a explicar Darwin, esto nos pasa a todo el tiempo. Los chicos tienen razón, Brian, dijo Richard de repente. Pero después de un tiempo, te acostumbras a ellos. Brian se sorprendió al oír esto, especialmente por lo familiarizados que estaban con estas situaciones extrañas. Curioso, dirigió su atención a Anais en busca de respuestas. ¿Esto sucede todo el tiempo en el More? Preguntó Brian. 24 horas, 7 días a la semana y 365 días al año. Brian se sorprendió al escuchar esto de la niña prodigio. Nunca sospechó que tales sucesos eran bastante comunes en la ciudad. Va a llevar algún tiempo acostumbrarse a esto. Mientras el zorro morado ordenaba sus pensamientos, él, así como los Watterson, notaron que Nicole pasaba, conduciendo como loca, antes de estacionarse cerca de la acera y dirigirse rápidamente hacia ellos. ¿Están todos bien? Vine aquí tan rápido como pude. Está bien, mamá, explicó Gumball. Ya no hay nada de qué preocuparse. Además, se lo debemos todo al señor Watterson. Se podría decir que logró resolver la situación casi de inmediato, dijo Brian. Oh, no fue nada, Richard se rió entre dientes, rascándose la cabeza tímidamente. Nicole suspiró, aliviada de que nada malo les hubiera pasado. Me alegro de que todos estén bien, pero solo tengo una cosa que decir. ¿Qué es eso, señora mamá? Preguntó Darwin. ¿Puedes explicarme por qué la casa está tan desordenada? Exigió Nicole, mientras señalaba la casa parcialmente destruida. Richard, sus hijos y Brian se miraron nerviosos, sin saber cómo responder a su pregunta, hasta que todos se concentraron en Gumball. Tras respirar profundamente, el felino azul procedió a darle a su madre la mejor explicación que se le ocurrió. Bueno, mamá, es una historia bastante divertida. Fin del vídeo. Si quieres escuchar más novelas en el canal, apóyame dando me gusta y suscribiéndote, eso me ayuda a seguir subiendo contenido.